Bienvenida a mi canal, Mundo de Historias. Tengo muchas historias de vida interesantes que quiero compartir contigo. Disfruta escuchando. Lo que nadie en el pueblo sospechaba era que el granjero local, señor Pedro, tenía un pasatiempo inusual. La noticia de la muerte de señor Pedro no sorprendió a los habitantes del pueblo, ya que en los últimos años todos se maravillaban de cómo, a pesar de todos sus achaques y una edad que superaba los 90, Pedro seguía dando vueltas por el mundo. Sin embargo, nadie se alegró por la muerte de Pedro. Y en general, no hubo indiferencia, porque señor Pedro era conocido como un anciano peculiar pero afectuoso, con sentido del humor y una gran sabiduría de vida. Señor Pedro apareció en Aldea a principios de los años 90 y, después de comprar una casa bastante apartada, prácticamente en las afueras y a cierta distancia del pueblo, anunció a todos que iba a ser granjero. Sin embargo, la gente no le prestó mucha atención, diciendo: ¿qué tipo de granja es esta? ¿A quién planeas vender esas papas y otros productos del jardín? Pero Pedro era un hombre ingenioso además de excéntrico, y pronto, construyendo invernaderos y viveros con sus propias manos, comenzó a gestionar su granja, y las cosas le fueron bien. Resultó que, a pesar de los tiempos difíciles y ambiguos, en la ciudad a la que Pedro llevaba sus productos, había compradores para lo que él podía ofrecer. Aparentemente, ¿a quién sorprenderías con fresas de jardín? Pero Pedro ofrecía fresas blancas y amarillas, además de bayas extrañas claramente de origen extranjero. Y resultó que los recién ricos estaban dispuestos a comprar tales rarezas con gusto. En general, Pedro no hablaba mucho sobre su negocio, pero en un pueblo, ¿qué puedes ocultar del público? Y en el mercado de la ciudad, la gente lo veía. La gente sacudía la cabeza. Resulta que el astuto Pedro tuvo suerte. Pero, ¿qué bayas hay en invierno? Pero resulta que antes del invierno, Pedro tuvo tiempo de construir una extensión a su casa, algo así como una cocina adicional, e incluso construyó una ahumadora con sus propias manos y comenzó a ahumar pescado allí. Compraba capturas locales a los lugareños y las ahumaba según recetas especiales para que resultara una delicia, nuevamente para vender en la ciudad. Y en primavera, Pedro compró tierras al Excolcós y las sembró con zanahorias, remolachas y algunos otros vegetales. Encontró a quien vender en la ciudad. También empezó a cultivar bayas más científicamente y no solo con sus propias fuerzas. Construyó invernaderos, contrató trabajadores y se convirtió en un granjero. En general, al principio, los lugareños lo miraban de reojo, solo por la diferencia social, porque, el más inteligente ha aparecido. Sin embargo, luego Pedro ganó el respeto de todos. En primer lugar, ayudaba a los lugareños. Era fácil pedirle prestado dinero antes de recibir el salario en tiempos difíciles. Aunque Pedro parecía tener visión de rayos X, y a nadie que quisiera dinero para comprar una botella, nunca se lo daba. En segundo lugar, ayudó a la escuela local con reparaciones. También limpió el estanque local, que de un charco se convirtió en un pequeño y encantador lago, donde ahora se podía hacer un picnic y tomar el sol. Nadie sabía exactamente cuánto dinero tenía Pedro gracias a su granja, pero sospechaban que no era poco. Sin embargo, nadie podía entender en qué, exactamente, gastaba su dinero. Al principio, Pedro gastaba bastante, y estaba claro en qué. Restauró la casa, que tenía 2 pisos, según decían, fue construida a mediados del siglo pasado para que personas importantes de la ciudad pudieran venir aquí a descansar civilizadamente. Pero desde mediados de los años 80, la casa había estado abandonada y, comprensiblemente, estaba en un estado lamentable para los años 90. Pedro se aseguró de devolverle una apariencia decente, pero la gente solo veía lo que hizo por fuera, y pocos sabían qué había dentro, porque a Pedro no le gustaba recibir visitas. Pedro manejaba un automóvil común, mientras podía conducir, vestía sencillamente y, de hecho, si no supieras quién era, podrías pensar que era un hombre común. Además, todo el mundo sabía que Pedro era solitario, y había muchas versiones al respecto. Algunos decían que Pedro era un huérfano. Otros afirmaban que el problema estaba en un conflicto con la familia. Tal vez incluso estaba involucrado algún amor desafortunado. En resumen, todos solo podían suponer porque era un solitario. Así vivió Pedro tranquilamente,
manejando sus asuntos, y luego murió. Los médicos dijeron que la muerte fue suave, simplemente su corazón dejó de latir mientras dormía. ¿Y ahora qué hacer?, preguntó señora Andrea. Ella era la vecina más cercana de Pedro y lo conocía un poco mejor que los demás, porque en los últimos años, siendo madre soltera de 2 niñas de 6 y 12 años, sobrevivía trabajando en la granja del ermitaño. Iba a verlo 2 o 3 veces a la semana para limpiar la casa y cocinar, y, naturalmente, a todos les intrigaba conocer la vida privada del ermitaño. Sobre este tema, hubo una conversación entre Andrea y un chico del pueblo llamado Nicolás. La conversación tuvo lugar un par de meses antes de que Pedro partiera hacia el más allá. «Tiene una cabaña como la de la bruja allí», dijo Alba, la hija menor de Andrea, cuando surgía la conversación sobre el vecino. La madre le dio una leve palmada en la cabeza con fines educativos, casi como una caricia, y le ordenó no hablar tonterías, o de lo contrario le prohibiría leer cuentos de hadas antes de dormir. «Su casa es bastante común. ¿Te imaginas? Ni siquiera tiene electrodomésticos caros. Pero, ¿qué quieren ustedes?». Ella encogió los hombros. Muchos millonarios e incluso multimillonarios viven modestamente. He visto noticias de que en América, incluso los millonarios pueden usar el metro y caminar con calcetines rotos. «¿Y entonces, por qué ganar dinero?», preguntó Nicolás. «Pero tal vez lo gasta en obras benéficas», sugirió Patricia, la hija mayor de Andrea. «Le gusta decir que el bien siempre debe prevalecer». «¿Sobre qué dice eso?», no entendió Nicolás. «¿Y cómo voy a saber?». Patricia encogió los hombros. A veces reflexiona y murmura para sí mismo. En una palabra, loco, resumió Nicolás. «Pero es curioso, ¿dónde está poniendo el dinero?». «Probablemente ahorra». «He oído hablar de esto, acumulación patológica». A Nicolás no le gustaban mucho en el pueblo, porque era el chico que iba de visita y cada vez se ofrecía a que lo alimentaran. También era el chico que sabía trabajar pero no le gustaba y era perezoso, aunque talentoso. También era un bromista con inclinación a soñar despierto, pero no llevaba a cabo ninguno de sus planes hasta el final. No querían mucho a Nicolás, pero lo consideraban un personaje inofensivo de aldea, porque no bebía en la vida, ya que era alérgico al alcohol. Y también simpatizaban un poco con Nicolás, porque fue criado por un padre amargo y alcohólico. La madre de Nicolás murió por culpa del alcohol. Bebió algo de mala calidad cuando su hijo tenía 4 años. Y luego, el chico quedó completamente huérfano. Su padre murió por la misma causa, pero no directamente. Simplemente se quedó dormido en un montón de nieve. Esto sucedió en el año en que Nicolás tenía programados sus exámenes finales. Por alguna razón, no suspendió en ellos milagrosamente. Y ahora planeaba ir a la ciudad para estudiar para convertirse en un chef de sushi, mecánico de automóviles o constructor. Nicolás aún no se había decidido. Y por esta naturaleza indefinida, le asignaron el papel de desempleado y, con el tiempo, de tonto del pueblo. Pero Nicolás no se ofendía y sabía defenderse hábilmente, poniendo al interlocutor en su lugar al mencionar a grandes personas que lograron algo solo después de los 40 años. Sin embargo, de todos modos, a Nicolás nadie quería tomar en serio. Por supuesto, la muerte de Pedro prometía crear un montón de problemas. En el sentido de que a todos les intrigaba y no entendían qué sucedería con toda su propiedad. Y luego resultó de repente que debajo de su almohada, el anciano guardaba un sobre en el que estaba escrito, «Abrir en caso de mi muerte». Este sobre lo abrió el médico. Luego, con una mirada desconcertada, recorrió con la mirada a los habitantes del pueblo que miraban dentro de la casa como vecinos, atraídos por la noticia de la llegada de la ambulancia de Pedro. «Aquí es», dijo el médico. «¿Un testamento?», preguntó Nicolás. «No. Es una carta dirigida a todos los habitantes del pueblo». «Nunca me había enfrentado a algo así antes», el médico agitó la mano. «Bueno, entonces léala, por favor», exclamó Nicolás. «¿Yo?», dijo el médico con los ojos muy abiertos. «Usted es lo más parecido a una figura oficial aquí».
Nicolás se rascó la cabeza. ¿Y cómo llegó usted aquí en primer lugar? El médico abrió y cerró la boca. Fui yo quien lo llamó, eres una cabeza hueca. Sollozó Andrea. Fui a visitar a Pedro. Hoy habíamos acordado que lavaría las ventanas y... Oh, desgracia. Iba a hacer la sopa hoy con costilla, como a él le gustaba. Y la mujer se echó a llorar a moco tendido. Tómate, por favor, un respiro. Trató de animarla el médico. ¿Hay parientes del difunto? No. Andrea se sonó ruidosamente en un pañuelo. Él estaba solo. Entiende, aquí en la carta, de todos modos, mejor léela usted. Y le entregó la carta. Andrea tomó el sobre, lo rompió y sacó una hoja de cuaderno escrita con la letra de Pedro. Comenzó a leer en voz alta, sin apuro y claramente, para que todos entendieran. Resultó que Pedro había redactado un testamento que estaba guardado en la oficina de un notario específico. Indicó su apellido y dirección. Aclaraba que quería transmitir su propiedad a una persona específica del pueblo y que esto... ¡Ay! Sollozó Andrea, comenzó a deslizarse por la pared y no se cayó solo porque Nicolás la agarró por los brazos. Aquí dice que me está dando la tierra, el equipo y la casa, todo para la granja. Padre, esto es. Justo a tiempo te acomodaste. Murmuraron maliciosamente detrás, pero Andrea no se dio cuenta. En general, mucha gente fue a visitar al vecino, no porque las muertes fueran raras en del pueblo, no. Aquí estos casos tristes sucedían según las estadísticas comunes para pueblos y ciudades. La cuestión era que Pedro realmente era una personalidad que atraía la atención. La frase envidiosa pertenecía a María. Esta mujer de 45 años tenía una reputación no muy buena en del pueblo porque bebía tanto que apenas veía la luz del día, y también llevaba a hombres a su casa, así, buscando un esposo y cambiándolos con demasiada frecuencia, lo cual sería indecente incluso para la mujer más desesperada. María ya no trabajaba en ningún lugar desde hacía mucho tiempo. La alimentaban, sobre todo, la emborrachaban sus compañeros de piso. En este momento, su pareja era Miguel, un ex empleado de la sierra, despedido por ausentarse y por intento de robo. A estos personajes no los querían en el pueblo tan fuertemente que ni siquiera les daban crédito en la tienda. Tenían que ir al pueblo vecino por alcohol, cerveza amarilla y aperitivos. La vendedora les dijo: cuando vuelvan para productos normales, y no para esa bebida maldita, comenzaré a atenderlos. ¿Y qué quieres aquí? Alguien de los vecinos apartó a María de la multitud. Vete, Pedro no querría verte en sus funerales. Estás avergonzando a todo del pueblo. Bueno, entonces, como heredará, suspiró el médico, se encargará de los funerales. ¿Y cómo? Asintió Andrea. Haremos todo como corresponde. Pobre Pedro, completamente solo, y ¿cómo? ¿Por qué? Porque a mí, repetía la mujer conmocionada. Nunca pensé, simplemente ayudaba. Bien, ciudadanos, sacudió la cabeza el médico, los que no tienen nada que ver con todo esto, en general, deberían no apiñarse aquí. Ahora es necesario sacar y llevar, ya saben. Cuando Pedro fue llevado al cementerio del pueblo, los habitantes del pueblo llenaron su lugar de descanso con flores. Casi todos vinieron, excepto aquellos que, según los que vinieron, eran sin alma, como María. En el día en que se despedían de Pedro, el clima estaba tan bueno que se podría pensar que el final del otoño decidió dar marcha atrás, cediendo su lugar al verano. El sol calentaba, el viento susurraba suavemente en las copas de los árboles. En la ceremonia improvisada de despedida en el cementerio, todos tenían algo bueno que decir sobre Pedro. Recordaban su excentricidad. ¿Recuerdan lo que hizo hace unos 10 años? Se dirigió a aquellos que vinieron al servicio conmemorativo Óscar. Óscar fue uno de esos trabajadores del pueblo que se había estado ganando la vida trabajando para Pedro todos estos años. Óscar valoraba a su jefe porque Pedro pagaba generosamente a sus trabajadores, tan generosamente que se podía alimentar a toda la familia y aún así sobraba algo. En general, según pensaba Óscar,
No era sorprendente que el anciano no acumulara riqueza porque pagaba buenos salarios, e incluso si alguien tenía un problema, como irse de baja por enfermedad, siempre brindaba apoyo financiero, y nadie lo percibía como regalos. No. Sabían que el granjero lo hacía de corazón. Simplemente ayudaba, ya que la persona tenía un problema. Lo recuerdo, Óscar levantó la mano, como si todavía fuera un escolar con Nicolás. En ese entonces íbamos al río, escuchamos los cuentos de mi abuela, que aún estaba viva en ese momento. En general, escuchamos cuentos sobre cómo el molino en tiempos antiguos estaba maldito y cómo había sirenas en el agua. Salían y atrapaban a las personas por la noche. Oh, tuvimos miedo. En ese momento ya no tenía tiempo para cuentos. Se rió Óscar. Ya estaba establecido aquí. Recuerdo que una vecina golpeó en mi ventana, era una tal Catalina, ¿recuerdan? Bueno, ella también se fue a la ciudad, se convirtió en maestra. Todos los presentes asintieron con la cabeza, y Óscar continuó. Recuerdo que golpeó mi ventana y me dijo que su hija Elisa, que entonces tenía 9 años, se había ido a la charca. Yo también tenía miedo de que se ahogara, pero tan pronto como apareció Pedro. Muchos en el pueblo recordaban esta historia. Los niños habían hecho una fogata en la orilla y se asustaban entre ellos con cuentos de criaturas malignas, y luego alguien sugirió invocar a un verdadero ser acuático. En general, se agruparon en la orilla y comenzaron a aullar, a llamar, arrojando caramelos con caramelos para atraer a las criaturas, y luego de repente los arbustos hicieron ruido, crujieron y los niños corrieron en todas direcciones, pensando que las sirenas venían en su búsqueda. Pero resultó ser Pedro. Él persiguió a los niños desde el río, agitando manojos de ortigas, los persiguió hasta el pueblo, y allí los jóvenes buscadores de sirenas corrieron por sus patios. Y nadie regañó a Pedro por tal actuación, porque incluso resultó ser beneficioso y los niños luego fueron más dóciles. No para siempre, por supuesto. A todos los niños les es propio olvidar rápidamente. Sí, el anciano tenía rarezas. Suspiró Óscar. Pero era una buena persona, recordémoslo. Al día siguiente, Andrea fue a la casa de Pedro. Necesitaba ordenar y organizar las cosas allí. Luego, durante la semana, planeaba ir al notario para comenzar a tramitar la herencia como correspondía. Todavía no podía creer que se hubiera vuelto tan rica, y se sentía un poco asustada porque Andrea nunca se había dedicado a ningún negocio y no sabía por dónde empezar con la granja. Por lo tanto, aunque sabía que aún pasaría medio año antes de que pudiera disponer de todo, ya estaba pensando en vender todo esto a algún empresario real. Luego pondría el dinero ganado en el banco, por supuesto, levantaría a sus hijas poco a poco, las educaría y las criaría para que tengan un buen comienzo en la vida. Para que las cosas fueran más rápidas, Andrea le pidió ayuda a Nicolás. También invitó a Óscar, quien aceptó de buena gana. Últimamente, Óscar trataba de no estar en casa en absoluto, y el problema estaba en su esposa. Se casó por amor, pero luego resultó que no eran compatibles en absoluto. Se habría divorciado hace mucho tiempo, pero luego nació su hijo Gregorio y ahora, naturalmente, ni siquiera se le ocurría pensar en ello. Por lo tanto, Óscar fingía cuidadosamente que todo estaba bien en su familia, pero a veces no funcionaba. «Mamá, no voy a hacer nada», dijo la hija mayor, inflando los labios y cruzando los brazos sobre el pecho cuando Andrea dijo que ella también participaría en la clasificación de las cosas en la casa de Pedro. «Y no tienes derecho a obligarme». «Vaya, vaya», le dijo Andrea. «Bueno, si es así, vete a casa». «Espera», agregó con un tono astuto antes de que su hija pudiera alegrarse y salir corriendo. «Estudia tus lecciones, lava los platos y barre el piso. Por cierto, también necesitas pelar papas para la cena». «Oh, mamá». Rodó los ojos Patricia. «No me vengas con «mamá» aquí», le advirtió con el dedo la madre. «No te permitiré holgazanear. Mira lo que has planeado, perezosa». En general, cuando Andrea iba a la casa de Pedro a trabajar, generalmente dejaba a sus hijas en casa, pero a veces las llevaba consigo. Se sentaban silenciosamente en algún rincón.
la mayor con su teléfono inteligente, la menor con algún libro. Mientras Andrea se ocupaba de las tareas domésticas. «Mamá, ¿puedo ayudar?», saltaba alrededor como una cabrita juguetona Alba. Esta pequeña siempre estaba feliz de ayudar, y Andrea fomentaba ese entusiasmo, esperando que Alba creciera como una buena ama de casa. «Puedes, mi rayo de sol. Mi estrella brillante». Le acarició la cabeza. «¿Ves esa estantería? Ahí están los libros. Quítalos uno por uno y arréglalos en 2 pilas, ¿entendido?». Su hija asintió. «En una pila, pon los libros infantiles donde veas imágenes, y en la otra, todos los demás. Luego los llevaremos a nuestra biblioteca del pueblo». A Pedro le habría gustado que sus cosas siguieran sirviendo a la gente. «¿Y cuándo vamos a desmantelar la casita de bruja? ¿Puedo ayudar también?». «Hija». Andrea se encogió de hombros. «No entiendo de dónde sacaste eso. ¿Dónde ves una casita aquí?». «Allí». Y la niña señaló con el dedo una de las paredes de la casa, pero no había ninguna puerta allí. Solo una pared. Junto a la pared, un antiguo aparador. «Estás confundiendo algo, Estrellita», dijo cariñosamente Andrea, pero ella misma sintió un escalofrío por la espalda. Porque una vez, mientras trabajaba en el jardín, tenía que deshiervar un pequeño jardín de flores y cuidar las plantas. Luego, Andrea recordó que se olvidó de preguntarle a Pedro qué fertilizantes usaba para las flores de los disponibles. Regresó a la casa y entró en esa habitación. Encontró a Pedro moviendo ese aparador por alguna razón. El anciano se volvió bruscamente y sus ojos eran, de alguna manera malvados, salvajes, aterradores. Pero eso duró solo un momento, luego volvió a ser tan amigable y dulce como siempre. Andrea pensó que probablemente le pareció que Pedro se asustó porque ella se acercó sigilosamente. Y ahora su hija estaba hablando de alguna habitación detrás de la pared. Entonces debería haber una puerta, ¿y dónde está? ¿Dónde está escondida? No le gustaban nada esos pensamientos. «Está», afirmó obstinadamente Alba. «¿Recuerdas que cocinaste pasteles para el abuelo con col y cebolla? Me dijiste que no me metiera, y me fui». Andrea recordó algo así. «Pensé que estabas jugando en el patio», dijo ella. «Al principio, caminé por la casa», respondió la niña. «Vine aquí, y había una pequeña puerta abierta. Una puerta pequeña, hecha a medida para un niño. Miré dentro, y allí, invisible pero visible, todo era aterrador». Oscar, que hasta ahora estaba envolviendo la vajilla de la cómoda con periódicos y colocándola cuidadosamente en cajas, se distrajo de su tarea. Nicolás, tosiendo por el polvo, también se volvió completamente hacia ellos. Andrea sintió como escalofríos fríos le recorrían la espalda. «¿Qué es lo aterrador, hija?». «Cuchillos», respondió Alba. «Cuadros, la reina en los cuadros, libros antiguos». «Hija, ¿qué estás diciendo?». «¿Qué cuchillos?». Andrea, cuyos labios ya temblaban, agarró a Alba por los hombros y la miró a los ojos, tratando de entender si la niña simplemente estaba fantaseando. La hierba estaba seca, la caldera parecía la de bruja. «Mamá, no estoy mintiendo, de verdad». «¿Y qué pasó después? ¿El abuelo Pedro estaba allí?». «Sí», asintió la niña. «Me vio, me sacó de allí y me ordenó que no le dijera a nadie sobre eso. Y ya está. Luego fuimos a comer». Alba sonreía y balanceaba las piernas como si nada hubiera pasado. Fue lo único que pudo decir Nicolás. «¿Qué es esto?». «Vamos a comprobar». Con estas palabras, el chico corrió hacia el mismo armario. «Pesado, demonios. Oscar, ayuda». Los hombres se esforzaron y el armario, con el desagradable chirrido de las patas contra el suelo, se movió hacia un lado. Y detrás de él apareció una puertecita, baja, realmente hecha a medida para un niño. Un adulto tendría que agacharse. Había un candado en la puerta. La llave, probablemente, se guarda en sus cosas.
dijo Oscar. Hay que encontrarla. ¿Para qué? Podemos simplemente abrirlo, con entusiasmo, como si solo estuviéramos esperando esta oscura aventura, dijo Nicolás. Y después de unos minutos, volviendo con las herramientas para reparar todo lo necesario, Pedro lo guardaba en un cajón en la entrada. Nicolás rompió el candado. Necesitamos una linterna, añadió deteniéndose. Hay en el teléfono, respondió Oscar. ¿Y si no es necesario? Chirrió Andrea. ¿Por qué? El anciano te lo dejó todo en herencia, también la casa. Y eso significa todo lo que hay dentro también. Incluso tu hija ha estado allí, dijo Nicolás y abrió la puerta con decisión. Querida, quédate aquí, mamá volverá enseguida, le dijo Andrea a su hija, y Alba obedeció, pero se enfadó, igual que su hermana mayor. La habitación que se encontraba detrás de la pared era bastante estrecha. Ambas paredes se podían tocar si extendías los brazos. Sin embargo, era bastante larga, ya que se extendía a lo largo de toda la pared lateral de la casa. Andrea miraba temerosa desde los hombros de los hombres. Lo único que le faltaba era que el abuelo Pedro resultara ser algún tipo de maníaco. Había escuchado sobre casos así, cuando alguien vivía aparentemente como una persona común, alguien que incluso podía ser un ejemplo como miembro de la familia, y de repente se descubría algo aterrador. Así que durante todo este tiempo había estado yendo a ayudar con las tareas del hogar, cocinar y limpiar para un loco. ¡Qué horror! Y encima, a menudo llevaba a sus hijas consigo. No, en este momento Andrea no podía culparse a sí misma. Incluso cuando trabajaba a tiempo parcial en la tienda, también llevaba a sus hijas consigo, a veces dejaba a la más pequeña al cuidado de la mayor. Además, ¿qué tiene de malo que los niños pasen todo el día con su madre? Era más tranquilo para ella. La mayor se divertía más, y podía asegurarse de que la mayor no hiciera tonterías, como jugar en el teléfono, y al menos leyera un libro de vez en cuando. ¡Wow! Exclamó Oscar, que iba delante de todos. Vaya, esto sí que es algo, maldita sea, es un museo. ¿Qué? ¿Qué hay ahí? Preguntaba Andrea, preocupada, ya que en la luz titilante de la linterna no podía distinguir claramente nada y le parecía que algo terrible la acechaba. Espera, hay una bombilla aquí, dijo de repente Nicolás y encendió el interruptor. El lugar secreto al que Pedro nunca permitió que entrara una sola alma se iluminó con una cálida luz amarilla. De todos modos, con esa luz, todo lo que había en el lugar se volvió claramente visible. Y a Andrea no le gustó en absoluto. En las paredes coexistían pinturas, retratos de personas de épocas pasadas, así como coloridos y oscuros pósters de películas de terror, en los que monstruos con colmillos, fácilmente reconocibles como vampiros de todas las especies, atacaban a la gente o simplemente mostraban sus caras a los espectadores. En estantes dispersos se colocaron botellas de vidrio de colores y macetas de arcilla, y los libros, antiguos, parecían tan aterradores que era difícil incluso tocarlos. Pero estaban dispersos en varias mesas y una silla. Pero lo que más preguntas sin respuesta suscitó entre los presentes fue el armamento, antiguas espadas y dagas, así como una ballesta colgada del techo. También había algunas hojas enormes de papel de calcar con extraños símbolos. Del techo, además de la ballesta, colgaban manojos de hierbas, por alguna razón, monedas antiguas suspendidas por hilos rojos. ¿Qué es esto? ¿Qué eras, Pedro? Dijo Oscar con una risa nerviosa. Parece ser, dijo Nicolás, inclinándose hacia algo, que nuestro abuelo era un cazador. ¿Cazador? Andrea sacudía la cabeza y no sabía qué hacer, simplemente llorar o reír histéricamente. Sí, continuó Nicolás, y levantó su hacha al vasgo un poco más alto para que todos lo vieran, una estaca de madera afilada. Un cazador de vampiros, dijo, y pateó el montón de estacas que quedaban en el suelo. No permanecieron mucho tiempo en esa extraña habitación, casi corrieron hacia afuera sin decir una palabra, pero rápidamente y juntos, sin hablar. El ambiente allí dentro era realmente pesado. Naturalmente, no se podía hablar de ninguna continuación normal de la limpieza y desmantelamiento de las pertenencias en la casa del difunto.
Mamá, estoy enojada contigo, se enfurruñó Alba. ¿Por qué no me llevaste contigo? Te compraré una barra de chocolate y una muñeca con trenzas, esa que es la princesa rana, ¿quieres? De repente, Andrea se dirigió cariñosa y dulcemente a su hija. Solo habla de lo que viste aquí, cariño, solo sobre la puerta que encontramos. No le cuentes a nadie, ¿de acuerdo? Que esto sea nuestro secreto. Está bien, respondió la niña después de pensarlo. Y también una caja grande de mermelada. De acuerdo. Andrea acarició la cabeza de la niña. Esa misma noche, se reunieron para una reunión en la casa de Andrea. Entonces, necesitamos decidir qué hacer con todo esto, dijo ella. En la mesa había una tetera y en el plato había empanadas fritas con carne. Bueno, la persona tenía sus peculiaridades, dijo Óscar. Pedro era un buen hombre, mundial, no le hacía mal a nadie, solo hacía el bien. Es verdad, suspiró Andrea. Volvió la cabeza y miró la puerta. En la habitación contigua, acabo de poner a dormir a las niñas, pero ahora, ¿qué hacemos con esto? ¿Por qué tenía todo esto? ¿Qué tipo de horror estaba recopilando? Alguna colección anormal. Así que estoy pensando, sugirió pensativo Óscar, que deberíamos involucrar a algunos especialistas. ¿Quizás empleados del museo? Ellos nos dirán cuánto vale lo que tiene aquí. No me mires así, Andrea. ¿Necesitamos lidiar con esto, o quieres dejar todo como está? Pero eso es una idea, dijo Nicolás en su característico tono juguetón. Sabes, ahora está de moda celebrar esa fiesta de Halloween. Los urbanitas podrían venir, y tú podrías ofrecer una visita guiada a esta habitación de horror por una tarifa. Oh, déjate de tonterías, estás hablando de miedos nocturnos, la dueña de la casa se apartó de él. Estoy pensando que Pedro tenía algún tipo de interés poco saludable. ¿Quién en nuestros tiempos cree en vampiros? Pero no pudo haber sido, eso, ella bajó la voz, como si alguien pudiera escucharlos y convertirse involuntariamente en testigo de cómo sus sospechas insultaban al difunto. No pudo haber sido un maníaco, ¿verdad? ¿Cuándo habría tenido tiempo? Óscar tomó un pastel. Siempre trabajaba o estaba en casa. Sí, a veces salía a la ciudad, pero mi esposa ama las noticias de crímenes, y ella ve la televisión fuerte, así que, quieras o no, escuchas. En general, no he oído nada sobre alguien encontrado con una estaca en el corazón. Oh, me duele la cabeza. Andrea se sirvió una taza de té caliente, pero no la tocó. Se sentó pensativa. Si hubiéramos sabido antes, tal vez podríamos haber ayudado a Pedro con algo. ¿Con qué? Preguntó burlonamente Nicolás. ¿Le aconsejaríamos comprar ajo en la tienda? Oh, encontró tiempo para hacer bromas. Le reprochó Óscar. El sentido del humor puede ser salvador en situaciones peligrosas, guiñó un ojo Nicolás. Ahora tendré algo de qué contar. No en este momento, por supuesto, pero algún día podré contar cómo estuve en la guarida de un vecino psicópata y regresé con vida. Y sabes, me parece que... Un momento, aquí Nicolás saltó de la mesa y corrió al pasillo, donde, al entrar en la casa de Andrea, por cierto, colocó una bolsa en el suelo. Andrea pensó que probablemente solo estaba pasando por su casa después del trabajo, ya que Nicolás ahora trabajaba como programador y estaba instalando internet en todo el pueblo. Aquí, el chico colocó dos cosas en la mesa, un cuaderno grande con una cubierta de plástico y una pequeña pintura que cabría en la palma de la mano. ¿Estás sacando algo de ahí?, dijo Andrea con sorpresa. ¿Y qué? Esto no es una pirámide para que una maldición por saqueo me alcance, Nicolás sonrió. De todos modos, realmente espero que no sea así. Mientras estábamos allí, en el pasillo, yo... ¿Qué dijiste sobre las llaves de la casa que se te cayeron allí?, dijo Óscar acusadoramente, interrumpiéndolo. Pero ustedes hubieran comenzado a quejarse. Vi cómo salieron de allí con qué expresiones en sus caras. De inmediato noté que esta libreta estaba allí, aparte, en un rincón, y pensé que podría ser algo importante. En resumen,
Eché un vistazo y es un diario. Lo llevaba Pedro, y parece que esto lo explica todo. Bueno, casi todo. Nicolás abrió el cuaderno. Así que léelo, le apuró Óscar, y el joven comenzó a leer en voz alta. Resultó que Pedro no era tan simple como parecía. Tenía educación superior y era candidato a doctor en ciencias. Su especialización era la cultura de Europa del Este de los siglos XIV-XV. Señor Pedro mencionaba que sus investigaciones podrían haber sido más completas si su amigo, también científico, lo hubiera tomado en serio. Pero este solo se rió de él. Faltaban páginas en el diario, y a veces parecía que entre las partes de la narración de Pedro había brechas significativas. Y aún así, la esencia era clara, hasta donde puede ser clara la esencia de algo que parece locura. Resulta que Pedro fue a estudiar historia de la cultura no solo porque sí, sino bajo la influencia de su propio abuelo, que también era científico. El abuelo decía que estaban obligados a entender por qué su familia estaba bajo una maldición y cómo deshacerla. La esencia de esta maldición se expresaba en que todos los hombres de la familia tenían matrimonios desafortunados. ¿Y si solo se tratara de divorcios? Las esposas enloquecían, les sucedían desgracias justo en el día del aniversario de bodas. Unas arrojaban a sus esposos con bebés en brazos, otras empujaban a sus cónyuges hacia los juegos de azar y otros vicios, y ellas mismas se disolvían en algún lugar en el horizonte con amantes. El abuelo de señor Pedro creía que todo esto sucedía porque a finales del siglo XVIII uno de sus antepasados se enriqueció mediante caminos criminales, y así se ganó enemigos poderosos que lo maldecían a sus extraños y, de hecho, no brujas, sino vampiros. Por lo tanto, el abuelo de señor Pedro lo enseñó desde su juventud que existe, por así decirlo, una ciencia secreta de cómo reconocer a un vampiro. Sí, ¿qué pasa? No tienes suerte con las mujeres, a veces pasa. Tal vez hubo matrimonios felices. Simplemente ese abuelo loco no quiso mencionarlos para no arruinar sus estadísticas. ¿Por eso? No, esto es algún tipo de absurdo. De acuerdo, asintió Nicolás. En general, pensé que si miras libros y películas, los vampiros, ya sabes, atacan para alimentarse, pero resulta que estos son vampiros complicados, y además también hechiceros. Se necesita una imaginación muy rica para eso. ¿Y qué corazón tan duro hay que tener?, sonrió Nicolás, para llevar a tu propio nieto al bosque y asustarlo con tus historias. No es de extrañar que el desván de Pedro tenga goteras en algunos lugares. Estoy de acuerdo. Andrea dio un sorbo al té frío, hizo una mueca y encendió la tetera para hervir agua. No entiendo cómo pudo obtener educación superior, trabajar en algún lugar allá, incluso ir de viaje de negocios a Europa. Resulta que se fue de su familia, se liberó de su influencia, y luego, como si de repente se volviera loco por todo lo que vivió, por todo lo que le metieron en la cabeza. Parece que era una persona normal y luego se volvió completamente loco. Hay casos así, dijo Óscar, raramente, pero los hay. Puede que incluso sea hereditario. ¿Quién sabe? ¡Qué horror! Andrea se estremeció. Aquí vivía una persona, era un buen tipo, al menos lo que sabemos. Tú, por cierto, ni una palabra, ¿entendido? Señaló con el dedo. No una palabra, dijo Nicolás. Y yo tampoco, confirmó Óscar. ¿Qué más dice ahí? Espera, déjame ver. Solo tu voz ya está ronca. Y así, continuamos. Pedro escribió que en cierto momento su carrera en Europa no funcionó, o más bien, sus coscaras, al ver su fuerte interés en las leyendas de vampiros, comenzaron a burlarse de él. Y cuando se interesó tanto por ese tema que dejó de ocuparse de todo lo demás, lo echaron con vergüenza y burlas. Pero él no se desanimó, porque sabía que ya había hecho lo suficiente para seguirle la pista a esas criaturas que alguna vez arruinaron la vida de su familia. Arruinaron la vida de su familia, imitó el diario Nicolás. Interesante, resulta que sus antepasados resultaron ser ladrones, vampiros, brujos. Entonces, ¿fueron maldecidos por su negocio? Pero no hay ni una palabra al respecto. Mira, Pedro actúa como si su familia fuera inocente. Hábilmente hecho. Espera,
Aún podemos dar nuestra opinión, levantó un dedo Oscar. Aquí más adelante es aún más interesante. Y literalmente en 2 líneas, señor Pedro mencionaba que siendo aún estudiante, conoció al amor de su vida, la hermosa Sofía, pero ella eligió a otro en lugar de él, lo cual, naturalmente, fue culpa de la maldición. De manera seca y también brevemente, Pedro mencionaba que el negocio a principios de los 90 fue más fácil de lo que esperaba. Y que en principio ya entendía que el asunto de toda su vida no se iba a terminar, porque sus búsquedas se interrumpieron, terminaron en nada, ya que la rica familia en la que algunas personas eran impuras, perecieron a finales del siglo XIX y sus hijos no dejaron descendencia. En general, parecía que todo estaba terminado. Pero a pesar de esto, a fines de los 90, Pedro encontró personas aficionadas a la antigüedad y compró cosas de ellas que fueron utilizadas en el siglo pasado y antes por verdaderos cazadores de vampiros. Él pensaba que, por si acaso, debía estar preparado para destruir a las criaturas de la noche. ¿Existían tales criaturas?, exclamó Andrea. ¿A quiénes perseguían estos locos? Supongo que simplemente extorsionaban dinero a ciudadanos honestos, dijo Nicolás. ¿Y quién iba a exigirles pruebas? Mentían, decían que el vampiro después de ser apuñalado se convertía en polvo, y ya está. Y el viento se llevaba el polvo. O tal vez un mendigo cualquiera podría caer en sus manos. Bueno, no podré tocar esas dagas y sables con la mano desnuda, dijo Andrea con disgusto. ¡Qué horror! Aún no sabes lo que viene a continuación, dijo sombríamente Oscar, mirando al final del diario. Y él leyó. Resultó que Pedro probó a todos los vecinos del pueblo para asegurarse de que no fueran vampiros. En general, anteriormente en el diario escribía que los vampiros no deberían andar bajo el sol. Pero luego agregaba que ya que todo lo vivo en la naturaleza evoluciona, los vampiros, aunque no vivos, teóricamente también podrían evolucionar, por lo que no se podía relajar. Así que vigilaba a los aldeanos, pero al final no sospechó de nadie. Resultó que Pedro no encontró signos específicos de vampiros en nadie, en particular, como lunares en la esquina del ojo o dedos fusionados con membranas. Sin embargo, agregaba que además de tales defectos, un verdadero vampiro no debería arrojar sombras al atardecer. En general, los vecinos estaban fuera de sospecha. Bien y bonito, sonrió Nicolás. Imaginen la escena. Te despiertas y encima de ti está Pedro con una ballesta o una hoja de plata. Eso es hilarante. Exacto, es tan divertido que me muero. Oscar pateó al chico bajo la mesa, como diciendo que no era momento para bromas. Y tus chistes, hermanito, no son gran cosa. ¿Y qué pasa con el cuadro?, preguntó Andrea. Según la firma del artista, fue pintado a finales del siglo XIX, lo giró Nicolás. Era un retrato. En él, se representaba a una encantadora joven con cabellos negros, como alas de cuervo. Estaba vestida y peinada a la moda, estilizada como la antigüedad, y por eso parecía frágil y algo etérea. Según las entradas en el diario, suspiró Oscar, ella es la misma chica de la familia en la que había vampiros. Murió de viruela a los 18 años, eso es lo que escribieron en aquel entonces. Pero Pedro creía que ella era una de las últimas vampiras de la familia y simplemente huyó para evitar ser casada. Hermosa, añadió Oscar. Ah, ¿por qué hay tan pocas chicas así ahora? Sí, ahora hay todo tipo de chicas, dijo Andrea con lástima. Simplemente te topaste con una difícil. ¿Está muy alborotada? Sí. Oscar solía avergonzarse de hablar de sus problemas familiares, después de todo, era un hombre. Pero luego la paciencia y la disposición para soportarlo todo en silencio se desbordaron. Oscar no era originario del pueblo. Nació en la ciudad, grande y, como pensaba en su juventud, la más hermosa del mundo. No recordaba ni conocía a su madre. Murió en el momento de su nacimiento. Así que la crianza del pequeño Oscar recayó completamente en los hombros de los dos parientes que le quedaban, su padre y su abuela por parte de su padre. Y por mucho que Oscar recordara su infancia, su abuela encarnaba para él la ternura, el cuidado, el calor, la comprensión, la bondad, mientras que su padre representaba la severidad, la frialdad, la indiferencia y los agravios.
Pero aún así, él lo amaba y tan pronto como comenzó a darse cuenta de sí mismo, comenzó a sentir que algo estaba mal, que debería haber algún defecto, algo malo, ya que su padre no lo quería. Cuando Oscar cumplió 12 años, su abuela murió de un derrame cerebral y se quedaron él y su padre solos. Al principio, Oscar se alegró de que su padre no bebiera. Pensó que la ausencia de ese vicio proporcionaba alguna garantía de que viviría normalmente. Pero resultó que, además del alcohol, existían otros vicios, y el padre de Oscar resultó ser un jugador incontrolable. Para cuando Oscar cumplió 18 años, su padre ya había perdido todo lo que podía sacar de la casa, y luego la propia casa. Resultó que, de alguna manera, se las arregló para hipotecar su gran parte de la propiedad por apuestas deportivas. Y un día, hombres serios y sombríos vinieron a la casa, quienes pusieron a Oscar ante el hecho de que debía vender su pequeña parte por centavos, porque de todos modos no le permitirían vivir allí. En ese momento, Oscar levantó la mano contra su padre por primera vez en su vida, simplemente lo golpeó en la cara. «Espera, viejo tonto», le gritó al padre mirándolo directo a los ojos. «Cuanto intenté ayudarte, eso es todo, ya no tienes más hijo». A Oscar le dolió y le pareció injusto que su padre se hubiera convertido en algo así. Aprovechando su mayoría de edad, el chico se apresuró a salir de casa. Tenía un lugar donde vivir. Se inscribió en un instituto técnico en la ciudad vecina para estudiar mecánica automotriz y logró conseguir un lugar en la residencia estudiantil. En resumen, comenzó una nueva vida. Oscar principió a ignorar deliberadamente las llamadas de su padre, y luego llamaron desde el hospital. Su padre, al igual que su abuela en su momento, sufrió un derrame cerebral. Y esta enfermedad también se llevó rápidamente al padre de Oscar al más allá. Para ese momento, después de obtener su educación, Oscar regresó a su ciudad natal para resolver los asuntos relacionados con la propiedad. Consultó con abogados, pero estos encogieron los hombros y le dijeron honestamente que todos los intentos de anular el trato realizado en su momento por su padre estaban condenados al fracaso. Entonces Oscar aceptó vender su parte en el apartamento. El dinero obtenido no sería suficiente para la vivienda en la ciudad, ni siquiera para la habitación más modesta. Al darse cuenta de que en alquiler, ese dinero simplemente se perdería en el bolsillo de otra persona, Oscar decidió que necesitaba mudarse al pueblo. Solo allí podría comprar alguna propiedad. Oscar compró una casa a una pareja de ancianos que se mudaban a la ciudad para vivir con sus hijos. La casa era espantosa de mirar. Pero resultó que Oscar no solo sabía trabajar con las manos, sino que también le gustaba. Así que poco a poco, lo que parecía un cobertizo se convirtió en una vivienda bastante decente. En el pueblo no había muchas oportunidades de trabajo, pero en el centro del distrito, para un mecánico automotriz competente, había mucho trabajo. Y Oscar entendió, aquí estaba su oportunidad de organizar su vida de manera sensata. Fue entonces cuando conoció a Nicolás, que en ese momento era un niño. Y de alguna manera, se hicieron amigos. Aunque los que los rodeaban, por cierto, no entendían mucho esa amistad. A Nicolás le gustaba preguntar sobre la vida en la ciudad. Ya era un soñador sin límites en ese entonces. Y Oscar se cargaba de su optimismo, una mirada ligera a pesar de todas las circunstancias. Por destino, a la edad de 23 años, Oscar prácticamente no tenía experiencia en relaciones con el sexo opuesto. Simplemente resultó así. En el instituto pensaba en los estudios, y en el pueblo, al principio, en el trabajo y en la reparación de la casa. Mirando hacia atrás más tarde, Oscar pensó que fue precisamente su falta de experiencia la que le jugó una mala pasada. Supuso que fue por eso que se dejó llevar tan apasionadamente cuando conoció a Julia. Ella era originaria de un pueblo vecino, a donde regresó desde la ciudad donde estudió para ser costurera. Se conocieron en el centro del distrito. Simplemente entraron a comer algo rápido y se sentaron en la misma mesa porque apenas había lugares libres. Empezaron a hablar. Oscar quedó impresionado con la historia de Julia. Resultó que su familia también tenía sus dificultades. Su madre, por ejemplo, pasó media vida en un manicomio, no pudo aceptar que su primer y único amor se fuera con otra mujer. Pero la hija no nació del amado, sino de alguien completamente casual. En realidad,
Julia fue criada por sus abuelos maternos, quienes nunca le ocultaron lo problemática que era su madre. Julia admitió que siempre tuvo miedo de volverse loca y repetir el destino de su madre. Óscar vio en Julia a una alma gemela, a alguien con un destino similar, que también sufrió por las imperfecciones de su familia. Además, Julia era vivaz, elocuente, brillante y podía reír a carcajadas con las bromas más simples y llorar después de ver una película triste. A los ojos de Óscar, no se parecía en nada a las chicas modernas. A ella no le importaba que él no fuera rico. Pensaba que lo más importante era el amor verdadero y que todo se arreglaría, y serían felices como familia. Se casaron apresuradamente, como si alguien les amenazara con quitarles la felicidad prometida. Y comenzaron a vivir juntos. Solo mucho tiempo después, mirando hacia atrás, Óscar se dio cuenta de que estaba ciego, no notaba las señales evidentes de que Julia no era una persona común. Varias veces estuvo a punto de arrancarse el pelo al recordar cómo los abuelos de ella lo llevaron a un lado y le dijeron educadamente que era un buen chico, pero que no era el adecuado para su Julia. En ese momento, Óscar decidió que pensaban que no era lo suficientemente bueno para su nieta. Se dio cuenta demasiado tarde de su error. Solo querían advertirlo, salvarlo. Poco después de la boda, Óscar pasó días enteros con Julia y comenzó a notar cuán bruscamente cambiaba su estado de ánimo. Podían pelearse de la nada. A veces no podía obtener una respuesta de su esposa a una simple pregunta: ¿en qué había albado esta vez? Óscar intentó adaptarse de alguna manera al estado de ánimo volátil de Julia. Quedó en shock cuando ella lo acusó de coquetear con la cartera, que, por cierto, era mayor que él. Antes, Óscar solía encontrar divertidas las historias, chistes y cuentos sobre esposos patológicamente celosos. Ahora él mismo se había convertido en prisionero de una esposa con tal mentalidad. La historia con la cartera, por cierto, no terminó así como así. Julia golpeó a Óscar en la cara, luego lloró y se disculpó. Decía que no sabía qué le pasó. Una y otra vez, al mirar hacia atrás, Óscar se daba cuenta de que debería haberse divorciado en ese momento. Debería haber comprendido quién se escondía detrás de la máscara de la encantadora y emocionalmente vibrante chica. Pero entonces Julia anunció que estaba embarazada. Ahora el divorcio no era una opción. Óscar atribuía todos sus crecientes caprichos, críticas y escándalos al hecho de que, según decía, el equilibrio hormonal de las mujeres embarazadas cambia. Atribuía su extraño comportamiento después del nacimiento de Gregorio a la depresión postparto. Óscar aprendió a prever los cambios de humor de Julia. Aprendió a hablar con ella con cuidado, sin enojarla, sin irritarla, sin provocar ni buscar peleas. Él entendía que todo esto no era normal de alguna manera, pero no sabía qué hacer al respecto. A veces, Óscar quedaba horrorizado al darse cuenta de cómo se había acostumbrado a esto, cómo había perdido su orgullo y su deseo de una vida normal durante el tiempo que había pasado como esposo de Julia. Lo extraño era que rara vez Julia mostraba su verdadera personalidad en público. En general, era albada y tímida, hablaba con él de manera educada. Sin embargo, Óscar, después de estudiarla detenidamente durante todos esos años, podía adivinar cuando, por ejemplo, detrás de sus aparentemente simples palabras, se escondía un subtexto duro y cruel que los demás simplemente no notaban. Óscar temía que su hijo adquiriera con el tiempo las mismas peculiaridades que su madre. Pero resultó que Gregorio no se parecía en nada a ella cuando era un niño pequeño. Era amable, alegre, sincero y fácilmente hacía amigos. A medida que Gregorio crecía, quedó claro que se entendía mucho mejor con su padre que con su madre, a quien el chico prácticamente evitaba. Después del nacimiento de su hijo, Óscar se resignó al hecho de que su vida personal no había salido como esperaba. Pero luego, cuando su esposa le lanzó una olla con papas recién cocidas, Óscar dejó de contenerse y, al acercarse a Andrea buscando ungüento para las quemaduras, simplemente se echó a llorar. Le contó que soportaba el matrimonio solo por el bien de su hijo, pero en cuanto el chico creciera, se divorciaría. Andrea quedó un poco impactada por esta confesión, pero luego le dijo que sí, que le parecía que en la familia de Óscar algo andaba mal. Lo apoyó en la idea de que el divorcio era la única opción. Andrea sabía de esto de primera mano, aunque ella misma nunca se divorció. Sin embargo,
vivió 2 dolorosas separaciones con los padres de Patricia y Ayochka. El primer hombre decía que la amaba, que quería una familia, pero cambió de opinión tan pronto como se enteró del embarazo de Andrea y optó por huir a alguna parte, diciendo que no tenía sentido demandarlo por pensión alimenticia, ya que trabajar en negro le sería más beneficioso. Andrea decidió que no aceptaría ni un centavo del traidor. Se mantuvo firme durante mucho tiempo, pero luego decidió que el mundo es una cosa complicada y, quizás, podría tener una segunda oportunidad para la felicidad femenina. El hombre con el que se involucró parecía ser aún más serio que el primero. Pero él también traicionó. Resulta que, al enterarse de que iba a ser una niña, insistió en un aborto, diciendo que necesitaba un hijo, un heredero de sus genes, no una niña inútil. Después de eso, Andrea decidió firmemente, no más hombres. Que haya un reino pacífico de mujeres. Y la vida personal, ¿quién la necesita? Se puede encontrar la felicidad sin ella. Lo más importante es que las hijas estén sanas, felices, alimentadas y contentas. Lo siento, dijo Andrea en una ocasión cuando Oscar vino a quejarse de nuevo sobre su esposa. Pero Julia, en general, puede tener más que solo un mal carácter. Has dicho que su madre estaba loca. Tal vez deberías considerar que ella vaya a un psicólogo, no te ofendas, agregó rápidamente. Sí, he pensado en eso, suspiró Oscar. No sé, le propuse ir a un psicólogo. Ahora hay terapia familiar para parejas con problemas, pero ella no irá. Cuando mencioné eso, decidió que quería encerrarme en un manicomio, ¿entiendes? ¿Cómo te las arreglas? Andrea sacudió la cabeza. Llevas la familia solo. Así era. Después del nacimiento de su hijo, Julia dejó su trabajo como costurera. Al principio, fue natural debido al permiso de maternidad, y luego comenzó a decir que las máquinas de coser le dolían la cabeza y, en general, le gustaba el papel de ama de casa. Oscar, al ver cómo empeoraba su estado de ánimo si pasaba mucho tiempo entre la gente, estuvo de acuerdo. Solo quería una vida relativamente tranquila. Además, ahora trabajaba en un gran taller de reparación de automóviles en el centro del distrito y su salario alcanzaba para todo y todos. Y así, Nicolás sabía acerca de los problemas en la familia de Oscar, porque era el mejor amigo de Oscar y, aunque era un bromista y parlanchín, nunca revelaba secretos de otros. Y ahora toda la pequeña compañía estaba unida por un oscuro y extraño secreto, y todos parecían pensar que sus consecuencias podrían ser muy serias. Quiero preguntar, ¿qué planes tienes para la Tierra, Andrea?, preguntó Oscar. No tengo idea, encogió los hombros Andrea y suspiró. Es otoño, si todo hubiera sucedido en verano o primavera, habría más preocupaciones, como cosechar. Pero ahora no hay nada, si la tierra no se cuida adecuadamente hasta la primavera. Oh, no es el momento para eso ahora, hay que pensar en qué hacer con nuestros albazgos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Me parece que sería mejor simplemente... Bueno, no sé, limpiar todo en silencio, deshacernos de todas estas riquezas de Pedro y hacer como si nunca hubiera pasado. Todos se sentirán más tranquilos así. Nicolás expresó el pensamiento común de la pequeña compañía. Sin embargo, decidieron no hablar más del asunto. Era tarde, en primer lugar, y a todos les parecía que simplemente no tenían fuerzas para pensar en nada más. Al día siguiente, Andrea ni siquiera apareció en la casa del vecino. Estaba ocupada con sus propios asuntos. Luego comenzó a limpiar allí poco a poco. Parte de las cosas las trasladó a su casa. Nicolás insistió en que también se debían organizar las cosas de esa misma habitación, porque cosas espeluznantes como una espada con un encantamiento en la hoja o estacas de fresno eran una cosa, pero cuadros y libros antiguos claramente de origen antiguo eran otra completamente. Todas estas cosas también se trasladaron cuidadosa y, lo más importante, silenciosamente, para no despertar la curiosidad de nadie, a la casa de Andrea. Los cuadros se cubrieron con tela para evitar dañar accidentalmente las pinturas. Y luego ocurrió un incendio y la casa de Pedro se quemó. Una noche, Andrea se despertó por golpes en la ventana y gritos de los vecinos, salió corriendo y vio que todo ardía, era aterrador de ver. Los bomberos resultaron ser diligentes,
pero la naturaleza hizo su parte. Y no solo la naturaleza. Es un incendio provocado, dijo uno de los bomberos con seguridad. Se parece mucho a eso. ¿Qué? Andrea no podía creer lo que oía. ¿A quién se le ocurriría hacer algo así? Esto es completamente absurdo. ¿Quién sabe acerca de las personas? Encogió los hombros el bombero, quitándose el casco y bebiendo ansiosamente de una botella de agua. ¿Quién sabe? Dices que este era el hogar del difunto abuelo, ¿verdad? Hubo un caso así una vez. Un empresario se divorció de su esposa y según el acuerdo prenupcial ella se quedó sin un centavo. Parece que se sintió muy herida por eso y prendió fuego a la casita, así es como sucede. Pero nosotros aquí tenemos gente buena. Andrea se sintió ofendida por los habitantes de su querido pueblo. Entendía que no podía responder por todos aquí, pero tal acción le parecía una completa locura, totalmente inapropiada para la vida tranquila de los Obraskov. Por la mañana, naturalmente, todos fueron a ver qué quedaba allí. Queda un poco, solo un poco. A Andrea solo le quedaba alegrarse de que había logrado trasladar muchas cosas a su casa. Mientras caminaba allí, tosiendo por el polvo amargo que se levantaba con cada paso, de repente, como un rayo, se dio cuenta de quién podría haberlo hecho. María, Sal, desgraciada. Andrea, llena de ira justa, golpeó la puerta torcida de la casa más lejana en el pueblo, sostenida por una palabra honesta. ¿Por qué haces ruido? La dueña, hinchada y despeinada por los excesos, asomó la cabeza. ¿Qué quieres? Estás despertando a todos. Las personas normales ya se levantaron y están trabajando, murmuró Andrea entre dientes, y sin preámbulos, señaló a María con el dedo índice en el pecho. Habla, ¿por qué quemaste la casa de Pedro? ¿Envidiaste que dejara todo a personas normales en su testamento y no a ti, desgarradora? ¿De qué estás hablando? María abrió mucho los ojos. No he incendiado nada. Oh, estás mintiendo. Andrea frunció el ceño despectivamente. A otros no se les ocurriría hacer algo así, solo tú eres capaz de eso. Has perdido tu apariencia humana hace mucho tiempo. ¿Pero qué estás diciendo? María se veía muy mal, pero miraba de una manera ahora que de repente hizo que Andrea reconsiderara bruscamente si ella era realmente culpable del incendio. Después de todo, antes, aunque no era abstemia, no hacía cosas malas en el pueblo. Tal vez tus hombres lo hicieron a propósito, sugirió Andrea nuevas acusaciones, pero ya no con tanta certeza. ¿Qué hombres? Ahora vivo con uno, ¿por quién me tomas? ¿Crees que si no estoy trabajando ahora, si estoy bebiendo, eso me convierte en una criminal? ¿Qué sabes de mí en general? ¿Tienes conciencia? Andrea apretó los labios. Incluso si estaba equivocada, no iba a disculparse. No frente a alguien como esa alma perdida. Está bien, tal vez no fuiste tú, dijo, y dándose la vuelta, se fue lejos de la casa de María. Pasaron otras 2 semanas y el incendio comenzó a olvidarse poco a poco. La vida continuó en aldea, cada uno con sus propias preocupaciones. Pero luego, los habitantes del pueblo se vieron repentinamente agitados por un nuevo evento. Resulta que un hombre del pueblo había llegado de la ciudad. Llegó en un costoso jeep negro con vidrios polarizados. Y en el segundo automóvil llegaron algunos especialistas, ya que llevaban herramientas y caminaban por el campo que solía estar sembrado de remolacha y que antes pertenecía a Pedro. Y luego, dejando a los especialistas a un lado, este hombre se dirigió directamente a la casa de Andrea. No hay mamá en casa, dijo Patricia asomándose por la puerta. Está en la tienda y yo estoy en casa con mi hermana. Está enferma, parece que tiene gripe. El hombre de traje de negocios y zapatos pulidos hasta brillar, que parecían hechos de piel de cocodrilo, agradeció la respuesta, deseó una pronta recuperación y fue directamente a la tienda. Llegó en un momento desafortunado. Andrea estaba regañando a la abuela Uliana. En general, Uliana era una anciana tranquila, pero a veces, y generalmente justo después de recibir su pensión, aparentemente por la angustia de que esa pensión en sus manos se acabara muy rápido, comenzaba a buscar a quien criticar en el pueblo,
y su elección generalmente recaía en la oficina de correos o la tienda. También estaba, por supuesto, el paramédico, pero con él, Uliana mantenía las mejores relaciones para asegurarse de que la tratara bien. Y los demás, la abuela Julie solía decir que eran simplemente el personal de servicio, herramientas del capitalismo. Así que se culpen a sí mismos si no respetan sus derechos. Esta vez, el derecho de la abuela Ulia fue violado porque le vendieron lo que parecía ser pescado ahumado no fresco. Andrea estaba dispuesta a jurar con su propia salud que el pescado estaba fresco, pero Uliana no quería escuchar. Dame el libro de quejas y devuélveme el dinero. A donde sea, devuélveme el pescado, pagué por él, gritó la anciana hasta el punto de que las personas en la fila después de su llegada se fruncieron. Si el producto es de mala calidad, se supone que debe devolverlo a la tienda, dijo la dependienta. Entonces dame mi dinero de vuelta. Y también, como compensación por el daño moral, dame 4 latas de leche condensada, elevó la anciana su voz al punto de que las personas en la fila después de su llegada fruncieron el ceño. Uliana, ¿no es suficiente?, dijo alguien en la fila. Al menos deberías avergonzarte frente a tus vecinos. Aquí el pescado es normal, nosotros mismos lo compramos ayer. Disculpe, ¿usted es señora Andrea? La nueva cara que apareció en la tienda llamó la atención, ya que el hombre era alto, sobresaliendo por encima de todos los presentes. Soy yo, dijo Andrea, cansada de la insistencia de la abuela Uliana. ¿Qué quieres? ¿Eres de la aseguradora? No, respondió el hombre. Necesito hablar contigo. Estoy trabajando. ¿A qué hora terminas? ¿Y qué necesitas? Habla más rápido. Estoy harta de todo esto. Andrea se quejó mientras apartaba de las manos de Uliana una bolsa de caramelos que ella, murmurando algo para sí misma, había logrado agarrar. Mire, vine desde Moscú y... ¿Y qué? Andrea estaba al borde. Un poco más y estaría lista para echar a todos del supermercado con improperios y luego esconderse entre los estantes de pan como un ratón para llorar a gusto. Tal vez eso aliviaría la tensión y se abriría una segunda oportunidad. Verás, tengo poco tiempo y necesito hablar con la heredera de Peter. ¿Sobre qué asunto? Es una conversación privada. Entonces sal del supermercado y ven algún otro día. El hombre vaciló. Andrea incluso sintió lástima por él, parecía tan perdido. Por favor, tómelo, dijo él, extendiéndole una tarjeta de visita. Llámame, por favor, cuando estés libre. Se fue, y Andrea suspiró aliviada. Finalmente, no la estaban distrayendo del trabajo. Aún así, se deshizo de la abuela Ulia. Ella compró leche condensada, té y sémola, se quejó de nuevo por el pescado y se fue. Después de que su turno terminó a las 8 de la noche, Andrea sacó de su bolsillo la tarjeta de visita, su teléfono y marcó el número. En general, no tenía fuerzas para ninguna conversación, pero la llegada de un desconocido la perturbó. Y sus palabras sobre ser la heredera la hicieron pensar que podría ser alguien como un abogado. Aunque, ¿dónde se ha visto que un notario envíe a alguien a hablar con los herederos? Alejandro, viniste hoy. Sí, acordemos cómo encontrarnos y... ¿Qué? ¿Sigues aquí? Un minuto después, Andrea vio el automóvil estacionado cerca. Y de él salió el mismo tipo, apartó el teléfono de su oreja y se acercó a ella. ¿Has estado esperándome en el auto todo el día? En realidad, han pasado un par de horas. Decidí que sería más fácil esperar hasta que termine el día laboral en su tienda. Necesito hablar urgentemente contigo. ¿Y qué pasa? ¿Disculpa? No importa por qué te apuras. Andrea nerviosamente ajustó un mechón de cabello que se escapaba del apretado moño en la nuca. En general, inicialmente estaba bastante pacífica, pero tan pronto como este tipo, con una apariencia que le habría valido un papel en una serie, expresó el propósito de su visita, Andrea estalló en indignación y le mostró un gesto con los dedos. Aquí tienes, en lugar de mi tierra. Espera. Alejandro siguió rápidamente a la mujer que caminaba con paso firme. Solo quería
Andrea resopló con enojo. Sabía lo que quería. Resultó que él había venido a negociar la compra de la tierra que pertenecía a Pedro, y lo anunció de manera condescendiente, como si dijera, de todos modos no entiendes nada en la agricultura. Así que hagamos un trato. Estoy ofreciendo un buen precio. En principio, Andrea no era una persona maliciosa y bastante paciente, pero no en este caso. ¿Estás ofreciendo eso porque soy mujer o campesina? Disculpa, dijo Alejandro, que casi choca con ella cuando se detuvo bruscamente, girando bruscamente hacia él. ¿Estás diciendo que no puedo manejar esto porque soy mujer o campesina? No quise decir eso. Pero lo dijiste. Escucha. Alejandro aparentemente protegía vigorosamente su espacio personal, porque tomó la muñeca de Andrea con suavidad y la apartó de él. Era extraño, pero el contacto piel con piel le envió escalofríos por la espalda. El asunto es que Peter no solo poseía el campo donde se cultivan verduras con invernaderos y todo eso, también tenía un trozo de tierra adicional. Ahora todo está cubierto por el bosque. El terreno es extenso y problemático. Todo necesita ser despejado. Ah, sí. No he oído hablar de eso, respondió Andrea pensativa, pero ya con toques de duda. Tal vez porque solo ayudabas a Peter, pero no llevabas asuntos con él. El tipo urbano con apariencia encontró la manera precisa de herir a Andrea. Ahora ella sabía exactamente a quién podría interpretar en una serie, a un astuto abogado sin corazón que trabaja para la mafia. Puede ser, murmuró Andrea, apretando los labios, pero eso no significa en absoluto que esté dispuesta a venderlo todo por una miseria. Pero aún no he mencionado el precio. Seguro que lo has subestimado. ¿Puedo preguntar por qué tienes esa opinión sobre mí? ¿Por qué piensas que estoy subestimando? No lo sé, honestamente, respondió Andrea. Simplemente no me caes bien, hasta cierto punto. Eso es todo, me voy a casa y no necesitas seguirme, o si no. ¿Podemos simplemente? No, se volvió hacia él con una expresión triunfante, nunca podremos y nunca lo haremos. Déjame en paz, por favor. En el cielo se acumulaban nubes gris azuladas, se acercaba una tormenta. Andrea caminaba hacia su casa y, aunque al mirar atrás se aseguró de que el tipo de la ciudad se subió al auto y se fue, no pudo quitarse la sensación de que la estaban vigilando. Le parecía que alguien le clavaba una mirada pesada y maliciosa en la espalda. Encogiéndose de hombros nerviosamente, Andrea entró en su casa, decidida a que seguramente se le ocurrió después de encontrarse con Alejandro. No sabía que la mirada maliciosa realmente la perseguía desde lejos, y luego perforó la puerta de su casa con la mirada durante varios minutos. No sabía que la sensación de amenaza no era solo imaginaria. Era tan real como el estruendoso trueno que retumbó a lo lejos. Y esa amenaza se originó la noche en que se atrevió a llevar desde la habitación secreta de Pedro a su casa cuadros en los que, como sabía el anciano, estaban retratados vampiros reales. Aproximadamente una semana pasó en el pueblo sin que sucediera nada. Bueno, sucedían cosas, por supuesto, pero en su mayoría eran eventos cotidianos que no sorprendían a nadie. Andrea fue a la ciudad al notario. El notario resultó ser no solo un profesional en su trabajo, sino también una persona comprensiva. Cuando Andrea compartió con él su confusión sobre cómo manejar la granja, él le aconsejó que se acercara a algunos agricultores vecinos para que la ayudaran a cuidar adecuadamente la tierra y los cultivos. No es fácil, dijo el notario. Dado que vives en el campo, seguro que sabes lo importante que es cuidar la tierra. Mi esposa y yo tenemos una casa de campo. Resulta que este año nos perdimos un par de meses en primavera, no teníamos tiempo. Luego vinimos y descubrimos que ya habían aparecido plagas, y resulta que debíamos haber agregado fertilizantes nitrogenados a tiempo, pero lo perdimos. Bueno, y hizo un gesto con la mano. En resumen, la agricultura no es fácil. Y si decides vender o tal vez alquilar, como dices, ven, te ayudaré, te asesoraré en todo. Andrea se fue de la ciudad satisfecha con la solidez, inteligencia y simpatía moderada del notario. Hija, ¿por qué estás nuevamente en el teléfono? Toma estos libros y léelos, o te pondrán de nuevo un 2 en literatura, mi pobre. Murmuró Andrea a Patricia,
mientras hacía otro pastel. El lote anterior ya estaba dorándose en la sartén. «Mamá, ¿por qué necesito estudiar en absoluto?», respondió perezosamente la hija. «Somos ricos, ¿no?». «Mira qué inteligente eres», suspiró Andrea. «Ricos. No tan ricos. Cuando vendamos todo, ¿crees que simplemente tiraré todo y me dedicaré a pasear?». «No, querida. Necesitas ahorrar de manera inteligente, vivir con moderación. Y luego, ¿crees que los ricos pueden ser tontos? Pero ahora no tengo que ir a la universidad. Puedo comenzar un negocio de inmediato, lanzar una startup». Andrea rodó los ojos. A veces no entendía cómo podía tener dos hijas tan diferentes. Una era una niña inteligente y adorable, y la otra se revelaba a sus 12 años como si fuera un lobo. ¿De qué tipo de negocio se puede hablar a esta edad? Eres una mocosa. No, estudiarás y entrarás a la universidad cuando llegue el momento. Mamá, pronto me convertiré en bloguera. ¿En qué? En bloguera. Tendré millones de seguidores. En este momento, debido a que estás acostada de nuevo en la cama y mordisqueas galletas, tendremos millones de cucarachas. Anda, sal de aquí rápidamente. Andrea, suspirando de nuevo, continuó haciendo y friendo empanadas. Ya lamentaba haber sido tan brusca con Alejandro. No es que tuviera la intención de vender la tierra, pero tenía que admitir que realmente no entendía qué hacer con todo esto. Teóricamente, con el tiempo podría entenderlo y también dedicarse a la agricultura, pero Andrea recordaba la conversación con el notario. Él mencionó cuánta tierra pertenecía a Pedro y resultó que realmente había más que solo un campo de vegetales, invernaderos y demás, sino también parcelas adicionales de territorio. A Andrea le pareció que podrían vender eso. Aunque no estaba claro que planeaba hacer ese tipo. Pero lo principal era venderlo, y con el dinero recaudado podrían hacer muchas cosas. En primer lugar, podrían construir una nueva casa de 2 pisos, con un porche acristalado y una gran, muy grande, en realidad, invernadero, tal vez incluso un invernadero. Andrea siempre soñó con cultivar flores exóticas. Se sumió tanto en sus pensamientos que casi quema las empanadas. Después de lidiar con la cocina, Andrea llamó a sus hijas para comer y beber té. Decidió que llamaría a Alejandro mañana mismo. Gregorio realmente quería a su papá, y si su papá le ordenara comportarse bien y no andar por lugares peligrosos por la noche, entonces, por supuesto, lo escucharía, porque papá era inteligente, bueno, y un consejo así sonaría razonable. Pero mamá le ordenó quedarse en casa, estudiar, no pasear, no jugar, y por lo tanto, Gregorio simplemente no podía quedarse en casa en una noche así, porque su mamá no lo quería tanto como adoraba a su papá. No, hubo un periodo en su vida en el que su mamá le parecía la mejor de todas, pero luego, cuando empezó a comportarse de manera extraña y a pelearse con papá, cuando ella misma se convirtió en la que regañaba sin razón a su hijo, Gregorio de repente entendió que ella no lo necesitaba. Él entendía y también leía en los libros que uno debe saber perdonar, entender que las personas pueden equivocarse, pero simplemente no tenía paciencia. Y dado que Gregorio entendía que era demasiado pequeño para vivir como quería, al menos a una edad temprana podía desobedecer a su mamá. Es por eso que aceptó ayudar a la hija de Andrea. En general, mamá estaba en contra de que él se relacionara con Patricia. Decía que estaba muy influenciada por su madre. Decía que Andrea había puesto sus ojos en papá y ella no lo toleraría. Cuando Gregorio escuchó esto por primera vez, pensó que daría todo en el mundo si pudiera hacer que su tía Andrea se convirtiera en su madre en lugar de esa mujer que era su madre biológica. Y así, a la 1 de la madrugada, Grigori estaba de pie junto a Patricia entre las ruinas de la casa de Pedro. Subieron al 2º piso. Apenas había sufrido daños por el fuego, solo se había oscurecido. Estaba oscuro allí. Pero si usamos la imaginación, podríamos imaginar que están en un antiguo castillo en ruinas, habitado por fantasmas. Patricia persuadió a su pequeño amigo para que se uniera a esta claramente loca idea después de escuchar una conversación curiosa entre su mamá y algunos vecinos que vinieron a visitarla. Antes, a Patricia no le gustaba cuando su mamá la obligaba a ir a ver a Pedro porque el anciano era extraño y olía mal. Pero luego,
Esa noche, a Patricia le costaba conciliar el sueño y, acercándose a la puerta, escuchó algo así. Se quedó atónita. El vecino resultó ser un loco, tenía un montón de cosas oscuras. Por supuesto, tan pronto como pudo, Patricia se asomó para ver qué había traído su mamá. Estaba un poco decepcionada porque no había muñecas malditas ni oro. Pero había un cuadro supuestamente de un vampiro. Patricia mostró la lengua al retrato. Y no da miedo en absoluto, solo una chica morena. A la niña le molestaba que su mamá la considerara una completa bebé y no le contara nada. Y luego se le ocurrió la idea de cómo podría aprovecharse de esta historia mística en línea. En general, Patricia tenía unos pocos seguidores, solo 100. Pero no dudaba de que si hiciera un video así, reuniría 1 millón. Pero actuar sola no era muy conveniente, y también daba miedo. Así que Patricia invitó a su hijo Oscar para que la acompañara. Queridos seguidores, me complace darles la bienvenida a mi página. Mientras decía esto, Patricia sostenía su teléfono inteligente extendido frente a ella. Hoy intentaremos invocar a un vampiro. Sí, no lo oyeron mal. Estaremos invocando a un vampiro. Especialmente para ustedes, mi amigo Grigori y yo nos hemos infiltrado en esta casa prohibida y maldita. Comenzaremos ahora, y mientras tanto, suscríbanse a mí y denle like. Con concentración y jadeando, la niña colocó el teléfono inteligente en un trípode. Dale, Grigori, dijo Patricia animadamente, enviando una sonrisa a su audiencia, y comenzó a ayudarle. Tiza para dibujar el círculo y los símbolos, una vela para atraer a la bestia con fuego vivo, sal para alejarla cuando aparezca, sacando la lengua por el esfuerzo. Patricia dibujó el círculo. Resultaba irregular. Luego, la vela no quería encenderse. Pero finalmente, todo estaba listo. ¿Y si no lo hacemos, Gregorio? Da un poco de miedo. En general, sabía que los vampiros no existían. Y mucho menos puede aparecer el mal que se representa en el retrato. Pero al chico no lo abandonaba la sensación de que no estaban solos aquí. Le parecía que algo, parecido a una tormenta, se acercaba y estaban a punto de encontrarse en su epicentro. Patricia leía lo que consideraba un conjuro para invocar a un vampiro. Gregorio no la criticaba cuando ella le presentaba este texto, simplemente porque le gustaba mucho Patricia y sentía timidez respecto a sus propios sentimientos de miedo. Sin embargo, le parecía que las palabras de ella eran tonterías, ciertamente, no eran un discurso capaz de invocar a lo sobrenatural, incluso si existiera. Ven, aparece aquel que anhela. Oh, demonios, la vela se apagó, y no fue sorprendente. El viento soplaba por todas partes. Bueno, murmuró Patricia. Casi he terminado de leer, ahora esperamos. Los niños permanecieron al principio en una expectación tensa. A ver, ¿cuándo aparecerá el vampiro? Luego simplemente esperaron. Luego Patricia comenzó a enojarse, tiró el teléfono hacia ella y acercó la cara a la cámara. Queridos míos, hay problemas con la conexión. Y en general, la tecnología está al bando. Estos fallos, sin duda, los crea la actividad paranormal. Me veo obligada a interrumpir el experimento. Intentaré continuarlo y grabar todo para ustedes. Me parece que escuché algo, detuvo la grabación y se volvió hacia Gregorio. Bien, esperaba que algo sucediera por sí mismo. Por supuesto, el hechizo no funciona. No hay hechizos que funcionen, dijo el chico con toda la autoridad de la que era capaz. Calma y escucha, tonto, le amenazó Patricia con el dedo, y Gregorio pensó que por su atención estaría dispuesto a cualquier cosa y no dudaría en enfrentarse incluso a un vampiro real, siempre y cuando Patricia le sonriera más a menudo. Ahora volveré a encender la grabación, y haremos como si escucháramos algo y viéramos algo, gritaré, y tú toma la cámara y muévela de un lado a otro, ¿entendido? Habrá un efecto como si algo estuviera afuera de las ventanas, entrando en la casa, pero nosotros lo entenderemos a tiempo y nos iremos. Así es como lo hacen los verdaderos cazadores de fantasmas. Vi eso en una película documental estadounidense. Gregorio quería preguntar qué exactamente había visto ella,
si cazadores corriendo de lo sobrenatural o un ejemplo de cómo engañar a sus seguidores, pero no dijo nada porque realmente escuchó algo. No estaban solos en la casa. El chico distinguía claramente pasos. Alguien estaba debajo de ellos en el primer piso. Patricia, Patricia, ¿alguien está aquí? Perfecto, asintió ella, veo auténtico miedo, pero primero. La niña ya se estaba preparando para encender la cámara, retrocedió unos pasos, luego se soltó el pelo con los dedos y comenzó a hacer caras, aparentemente eligiendo las mejores para esta actuación. De repente, el suelo bajo sus pies crujó, las viejas tablas debilitadas por el fuego comenzaron a ceder, y Patricia se desplomó hacia abajo. Aunque podría haber sido una desgracia, la niña solo se hundió hasta la cintura. Además, extendió los brazos y se aferró al suelo. Gregorio atrapó el grito asustado de su amiga y corrió hacia ella. Te tengo, balbuceó, agarrándola por los hombros y el cuello de la chaqueta. Y de repente, Patricia se congeló, sus ojos se abrieron como platos, y su rostro, aunque era difícil ver algo en la oscuridad total, se volvió pálido. Alguien me está arrastrando desde abajo, susurró, alguien me agarró de las piernas. Y como si para confirmar esto, desde abajo, desde el primer piso, se escuchó una voz. No te muevas, todo puede derrumbarse. Suelta, te atraparé. Pero esas palabras solo las entendió vagamente Gregorio, y Patricia, aparentemente, entró en pánico porque de repente dijo: un vampiro me atacó. Y luego chilló tan fuerte que los oídos de Gregorio se taparon. Y luego, aparentemente, las tablas donde se hundió ella eran muy frágiles, porque Patricia de repente se deslizó completamente hacia abajo y desapareció con un chillido. Gregorio no entendió cómo no perdió la conciencia. Actuó como si estuviera en piloto automático. Se movió a lo largo de la pared. Algo escuchó acerca de que era más seguro de esa manera. Con precaución, dio pequeños pasos y llegó al marco de la puerta. Escuchó algo sucediendo abajo, un susurro, y luego un nuevo grito, un llanto. Ahí es cuando el chico realmente no aguantó. Sin pensar que en esta casa algo más podría derrumbarse, corrió por la puerta y bajó las escaleras. Por un momento, levantó la vista. El agujero por donde Patricia se había hundido estaba ubicado de tal manera que alguien parado arriba de las escaleras podía alcanzar a Patricia y, al parecer, la bajó o la jaló hacia abajo. Pero, ¿quién era? Gregorio, iluminándose el camino con el teléfono inteligente, lo recogió del suelo, bajó las escaleras. Patricia estaba sentada abajo. Sus dientes castañeteaban, temblaba, sus ojos estaban abiertos de par en par y miraban fijamente un punto. ¿Estás bien?, preguntó Gregorio, pero inmediatamente se sintió incómodo. ¡Qué tontería! Nadie puede estar bien después de algo así. Alguien te salvó, comenzó a hablar de nuevo, no te dejaron caer. ¿Quién fue y por qué se fue? Naturalmente, los chicos ni siquiera pensaron en seguir filmando algo más. Ahora, cuando todo había terminado, simplemente salieron en silencio de la casa y se dirigieron a casa. O mejor dicho, pensaron que iban a casa. Pero apenas cruzaron el umbral, las luces de los faros los cegaron y los gritos los ensordecieron. Resultó que la madre de Patricia y el padre de Andrea, todo está bien, se dirigieron rápidamente a la casa. Los adultos corrieron hacia los niños, los revisaron, los sacudieron, les preguntaron qué estupideces estaban haciendo, cómo se atrevieron a andar por ahí en medio de la noche en ese lugar. Y fue entonces cuando se descubrió que estaban allí no solo porque descubrieron la desaparición de sus vástagos y salieron a buscarlos. Resulta que a ambos les llamaron desde un número desconocido. La voz sonaba extrañamente distorsionada, pero parecía pertenecer a una mujer. Y la voz informó que los niños estaban en la casa de Pedro. Andrea parecía estar a punto de golpear a su hija, pero al siguiente momento simplemente abrazó fuertemente a su hijo y rompió a llorar. Patricia se unió al llanto y juró a su madre que nunca haría algo así de nuevo en su vida. Bueno, chico, la has liado, dijo Óscar al hijo. ¿Qué estaban haciendo aquí, Patricia quería grabar un video para sus seguidores. Estábamos en el segundo piso y queríamos invocar a un vampiro. ¿Qué?
¿Qué segundo piso, hijo? Todo estaba ardiendo aquí. Podrían haber caído. Ni siquiera se puede entrar en la casa. Y Patricia cayó, murmuró Grigori. No pensaba en absoluto que con una historia honesta podría atraer aún más la ira de los padres. El suelo se rompió allí, sus piernas se hundieron, pero alguien estaba de pie abajo y, en general, la salvó, la atrapó y la bajó. ¿Qué? Andrea, al escuchar esto, perdió instantáneamente su tono compasivo y comenzó a sacudir a su hija tan fuerte que sus dientes chocaron. Oh, tú, ¿para qué te golpees? ¿Estás pensando en tu madre? Podrías haber matado a alguien. Te castigaré. No saldrás de casa hasta los 20 años. ¿Querías grabar un video? Te mostraré un video. En las últimas palabras, Andrea arrebató el teléfono inteligente de la mano de Grigori y simplemente lo lanzó con fuerza al suelo, y luego le pisoteó encima con el pie. Espero que sea útil. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarte? Ya está, se acabó tu dolce vita, Patricia, prepárate. Ya acercándose al pueblo, Oscar y Andrea tomaron la decisión de no tener ninguna charla educativa en medio de la noche. En general, decidieron posponer todas las preocupaciones hasta la mañana. Ahora regresaremos a casa como ratones. Esperemos que mamá esté profundamente dormida, dijo Oscar. Entraron en la casa en silencio, de puntillas. Vamos directo a tu habitación. Papá. Más despacio, Oscar acarició los cabellos de su hijo. Sabes, lo más importante para mí es que estés vivo y sano. Ya no estoy enojado, pero tendremos una conversación seria tú y yo. No le digas nada a mamá. Gracias, murmuró Grigori y se fue a su habitación. Hace tiempo que Oscar no dormía en la misma habitación con su esposa, sino en un sofá en la sala grande. Ahora miró dentro del dormitorio. Estaba tranquilo. A veces, Julia roncaba en su sueño, pero ahora todo estaba tan silencioso como si ella no estuviera en casa. Oscar se quitó los zapatos, se dirigió al sofá, pero el sueño no llegaba. No solo porque su hijo hubiera hecho tal locura, sino también porque las fuerzas estaban agotadas. Así es como vivía en esta extraña y cómicamente triste parodia de matrimonio. Pero no había más remedio que aguantar. ¿Te duele algo?, preguntó Andrea a su hija cuando entraron en la casa. Nada. Te lo dije, no me lastimé. Mamita, por favor, perdóname. Te perdono, pero serás castigada, murmuró Andrea, dando vueltas a su hija y palpándola. Pero parece que realmente no se rompió nada. Parece que ya eres adulta y inventas semejantes tonterías. ¿Qué vampiro? Del retrato. Estaba allí, de verdad, vino. Sí, claro. Bueno, deja de hablar aquí, ve a dormir, lo resolveremos por la mañana. Y no despiertes a tu hermana. Patricia se fue a la habitación que compartía con Alba. Andrea, suspirando, fue a la cocina. Es poco probable que pueda dormir ahora. Así que al menos tomaré café para que el dolor de cabeza se detenga. Vaya eventos, como si no tuviéramos suficientes problemas. Y esa extraña llamada. Parece que alguien se coló en la casa quemada esa noche y accidentalmente encontró a los niños allí. Además, salvó a la niña de caer desde tanta altura. Pero, ¿quién podría ser? ¿Por qué no se identificó y para qué alguien necesitaría entrar en la casa? La espalda de Andrea le corrieron escalofríos. Por supuesto, no creía ni por un momento en las tonterías de su hija, pero todo se volvía extrañamente espeluznante. Pedro con su locura sobre vampiros, el incendio y ahora alguien claramente no con intenciones amistosas. Y en ese momento, Andrea recordó que su hija había tomado algo de las pertenencias de Pedro para su aventura, un pequeño retrato y algo más. Parecía que eso se quedó en la casa. Podría haber ido a recogerlo por la mañana, pero se esperaba lluvia y Andrea temía que la humedad pudiera dañar la antigua tela. ¿Y si las ratas se interesaban y decidían probarla? Sobre las ratas no estaba segura, pero la tormenta que se avecinaba era un problema real. Andrea murmuró para sí misma.
La pintura probablemente valga mucho dinero y no se puede despilfarrar así con sus riquezas. Así que, después de asegurarse de que ambas hijas finalmente dormían, tomó una linterna y salió de la casa. No tomaría mucho tiempo, decidió Andrea, y la casa de Pedro, en principio, aún estaba sólida. Entraría con cuidado y tomaría lo necesario. En la oscuridad de la noche, iluminada por destellos lejanos de relámpagos, la casa de Pedro realmente daba una impresión genuinamente siniestra. El haz de la linterna temblaba y saltaba. Cuando Andrea entró en la casa y, revisando cada escalón con la punta de sus zapatillas, comenzó a subir la escalera, un estruendo retumbó en el cielo ahora muy cercano. Ella encogió los hombros. Qué sensación tan desagradable, como si alguien malintencionado estuviera perforándole la espalda con la mirada. No seas tonta, son solo nervios, se dijo a sí misma Andrea. En el segundo piso, el suelo parecía sospechoso, pero aún así se arriesgó a dar unos pasos. Además, el cuadro y algo más que la tonta de su hija había robado estaban muy cerca. Al recoger las cosas, Andrea suspiró aliviada. Ahora a casa y a dormir, y por la mañana, todo estará bien, todo será después. Ya había regresado a la escalera cuando un relámpago iluminó el lugar. Iluminó con un frío resplandor fantasmal el rostro de alguien parado frente a ella. Julia. La vecina estaba de pie en la escalera, mirando en silencio a Andrea desde abajo hacia arriba. Ay, pero, ¿qué haces aquí? ¿Te llamaron también? Interpretó Andrea de su propia manera la aparición de Julia. No te preocupes, ya estás en casa, todo está bien. Mi tonta hija mayor se ha metido en algo. Perdóname, no lo sabía, ni siquiera pensé en ella, que podría tener la inteligencia para algo así. Todo está bien. Entiendo en qué estado debes estar. Yo misma casi pierdo la cabeza. Andrea seguía hablando. Y no fue hasta más tarde que se dio cuenta de que Julia lucía extraña para ser una madre preocupada por su hijo que se había ido de casa. La miraba fijamente, sin parpadear. Su rostro parecía esculpido en mármol, con rasgos duros y la mandíbula apretada. No voy a entregar a Oscar, dijo Julia con una voz sin color. ¿Qué? ¿A quién no le vas a entregar? Andrea no entendía sinceramente. Julia, ¿de qué estás hablando y qué estás haciendo aquí? Andrea estaba acostumbrada a vivir en lo tangible. Nunca se orientó hacia premoniciones y habilidades extrasensoriales. Pero en este momento, algo la golpeó. Sintió peligro. Julia, ¿estás bien? Su voz traicionera tembló cuando se dirigió a su vecina. Y de repente, Julia sonrió. Andrea tragó saliva pesadamente. En la memoria surgió un documental sobre la naturaleza salvaje, que contaba cómo algunos depredadores sienten muy bien el miedo de sus presas y consideran su aparición como una señal para atacar. Con Julia, que de alguna manera había aparecido allí de manera incomprensible y se comportaba extrañamente, a Andrea le pareció que algo así estaba sucediendo. Y en este caso, ella, Andrea, era la presa. ¿Quieres a mí, Oscar, desde hace tiempo? Anda deambulando por tu lado, dijo Julia con un tono de voz inexpresivo. Las manos de Julia, que antes colgaban sin vida a lo largo de su cuerpo, ahora se levantaban lentamente, como si un titiritero invisible tirara de los hilos. No se lo daré. Julia, ¿qué estás haciendo? La mujer parpadeó desconcertada. Oscar y yo somos solo amigos. Crío a mis hijas sola y no necesito a nadie más. Julia, por favor, vámonos de aquí y hablemos tranquilamente de todo. Primero te acostaste con el anciano, te dio la casa, ahora quieres quedarte con mi esposo. Lástima que no estabas en casa cuando se quemó. Debería haberte traído aquí y tirarte. Fue un error solo quemar la casa, murmuraba Julia, mirando con tanta malicia que lo que Andrea escuchaba simplemente no encajaba en su cabeza. Simplemente no podía creer que Julia hubiera incendiado la casa. Mi madre me quitó a mi hombre, dijo Julia con una voz completamente extraña. Ahora quieres llevarte al mío. No lo permitiré, desgraciada. Lo destruiré. Al gritar estas últimas palabras,
Julia se lanzó hacia Andrea. Esta última retrocedió, tratando de alejarse, pero Julia agarró la tela de su ropa, tiró de ella, y la pierna de Andrea se torció en la escalera. Ambas mujeres cayeron y rodaron hacia abajo. Cuando Andrea llegó al suelo, entró en pánico. ¿Qué ruido hay en mi cabeza? Luego se dio cuenta de que la tormenta rugía afuera y que su cabeza simplemente estaba a punto de estalvar por el dolor. Su hombro le dolía. Intentó levantarse y una aguda punzada de dolor atravesó su muslo. Andrea, gritando, volvió a caer, y luego, con los ojos abiertos de terror, observó cómo Julia se levantaba sobre ella. ¿Cómo era posible? Ambas habían caído, pero Julia parecía ilesa. Mientras la vecina continuaba hablando sobre no permitir que Oscar fuera llevado, se abalanzó. Andrea entendió. Estaba apuntando a su garganta para morder y no soltar. Era doloroso, oscuro, confuso y pesado. Intentó resistirse, luego se dio cuenta de que había perdido. Dedos gélidos se cerraron alrededor de su cuello, y de repente Julia salió disparada hacia atrás. Andrea tosió, parpadeó y abrió los ojos. La vecina estaba luchando con una figura alta vestida de negro. La figura derribó a Julia al suelo, le dobló los brazos y la inmovilizó, privándola de la capacidad de seguir luchando. Luego, la figura se lanzó hacia Andrea y acercó su rostro. Andrea, si le quedara una pizca de fuerza, habría gritado, porque la cara le pertenecía a esa misma hermosa morena del retrato. Era la vampira. «Está bien», le dijo a Andrea, «ahora llamaré a la ambulancia». «¿Dónde están tus colmillos?», preguntó Andrea, porque no podía pensar en nada más en ese momento. «Los vampiros deben tener colmillos». La chica sonrió. Sus dientes eran perlas, rectos, magníficos, pero no había colmillos afilados como dagas. «Me están volviendo loca, molestando». «¿Por qué todos vienen aquí?», dijo la belleza con irritación. «Llama a Oscar, por favor», susurró Andrea, sintiendo que las fuerzas la abandonaban y que estaba a punto de desplomarse en cualquier lugar. «¿Usted nos llamó?». La mujer morena miró a Andrea con una extraña mezcla de desprecio y curiosidad, asintiendo. «Entonces, usted salvó a mi hija». «Gracias», suspiró Andrea y finalmente perdió el conocimiento. Cuando Andrea abrió los ojos nuevamente, se dio cuenta de que la habían llevado al hospital. Su cuerpo, extrañamente, no le dolía, pero recordó lo que le sucedió en la casa. «Es una contusión leve, la visión se recuperará», la voz del médico llegaba como a través de una capa de algodón. Andrea gimió suavemente, sacudió la cabeza y finalmente volvió en sí. Así es, estaba en el hospital. Al pie de la cama había una persona con bata blanca. Por supuesto, el médico. Sentado más cerca en una silla y sosteniendo su mano, lo que le proporcionaba una agradable sensación de calor en todo el cuerpo, estaba Oscar. «¿Y tú qué estás haciendo aquí?», Andrea soltó apenas abriendo los labios al ver a Alejandro. «Vinieron del más allá, ¿verdad?». En realidad, el hombre tosió incómodamente. «Vinimos a visitarte, sin ninguna ganancia, créelo». «Andrea, ¿todo está bien?», le dijo Oscar. «Los niños están bajo cuidado, Rosa está vigilando». Andrea asintió. Rosa era su antigua amiga y, al mismo tiempo, la sustituta en la tienda. Julia, ella, ¿estaba allí? Andrea se sentía infinitamente débil y tenía muchas ganas de dormir, pero al mismo tiempo entendía que debía decir algo ahora mismo y averiguar algo. Simplemente le daba miedo quedarse dormida sin saber nada. «Sí, Julia, ella», comenzó Oscar, «ella está bajo cuidado ahora». Estaba claro que no le resultaba fácil hablar. Parecía un hombre que había envejecido varios años en una noche. «Ella fue la que incendió la casa entonces». «Lo sé», asintió Andrea. «Ella decidió que nosotros». «Debería haberlo notado antes». «No es su culpa, créame», dijo el médico, que tenía cierta comprensión de todo lo sucedido. Los síntomas de la enfermedad de su esposa fácilmente se podían confundir con rasgos de carácter problemáticos comunes. Julia enloqueció, concluyó Oscar, le sucedió lo mismo que a su madre.
Andrea no sabía cómo encontrar las palabras correctas y necesarias para consolar a Oscar. Solo apretó un poco más sus dedos en respuesta y pensó en que, a pesar de lo mal que se sentía, él se mantendría fuerte ahora. Debía hacerlo por su hijo. Andrea ahora miraba al médico. Tenía un poco de miedo de que, al decir las siguientes palabras, la consideraran a ella misma como loca. ¿Me salvó? Entiendo que necesite hablar con sus amigos sobre algo importante, dijo el médico, pero solo por un tiempo. No debe cansarse demasiado, y yo debo irme, concluyó y salió de la habitación. Fue mi hermana, interrumpió sorprendentemente Alejandro. Se llama Sofía, y su aparición, juro por mí mismo, fue una completa sorpresa. ¿Qué? No entiendo. Andrea clavó la mirada en el empresario de la capital. Estaba en estado de shock, porque había dejado de entender lo que estaba sucediendo. Pero afortunadamente, Alejandro tenía respuestas preparadas. La pequeña compañía podía hablar con calma, ya que aparte de Andrea, no había otros pacientes en esa habitación. Y Alejandro comenzó a hablar. Resulta que en los años 90, Pedro, buscando objetos para su colección como cazador teórico de vampiros, no solo los compraba. Una vez descubrió que un coleccionista tenía lo que necesitaba exactamente. Específicamente, retratos de los últimos miembros de esa misma familia que, según él, guardaba secretos vampíricos. El coleccionista les dijo a las personas que vinieron a preguntar sobre la venta de las pinturas que eran tesoros invaluables, que eran preciosos para él por razones personales, y que no estaba dispuesto a separarse de ellos, incluso si le ofrecían todo el oro del mundo. Entonces, Pedro se puso en contacto con los criminales. Les pagó para que robaran los cuadros. Y así fue. El coleccionista quedó prácticamente destrozado, ya que dedicó muchos años de su vida a buscar esas pinturas y para él no eran simplemente obras de arte. Estaban directamente relacionadas con la historia de su familia, ya que él era un descendiente lejano de esa misma familia. Su ancestro antiguo, el eslabón de conexión, era la hermosa mujer de cabello oscuro del retrato de estilo antiguo. La noble familia anunció a todos que la joven había fallecido, supuestamente víctima de una enfermedad. Pero eso era mentira. En realidad, ella se escapó, prefiriendo un matrimonio por amor con un pobre en lugar de un matrimonio calculado con un rico. Por eso decidieron borrarla de la historia de la familia, de su historia. Pedro, por supuesto, no sabía que el coleccionista al que golpeó tan duramente era pariente de esos vampiros que había buscado durante tanto tiempo. De lo contrario, la historia podría haber tomado un giro completamente diferente. Sin embargo, con el tiempo, esta historia tuvo su desarrollo. Resulta que el anciano coleccionista tenía un hijo llamado Valerio. En los años 90, se fue a Estados Unidos para construir un negocio allí. Regresó cuando se enteró de que la salud de su padre empeoraba. Pasó los últimos días de su padre a su lado, sosteniéndole la mano y escuchando las últimas palabras de su ser querido sobre cómo todo fue en vano. Que lo más valioso fue robado. Valerio no era tan apasionado por la antigüedad como su padre, pero entendió que ahora simplemente debía encontrar las pinturas. Estas pinturas tenían que regresar a su apellido, punto. Utilizó todas sus posibilidades, pero no pudo descubrir nada. Además, a Valerio no le quedaba mucho tiempo. Tenía que regresar a Estados Unidos para no perder su negocio. Allí conoció a una mujer llamada Mónica y se casó con ella. En este matrimonio nacieron 2 hijos, Sofía y Alejandro. Alejandro, cuando creció, decidió regresar a su tierra natal y dedicarse a la agricultura. Desde niño, las plantas lo atrajeron. Quería trabajar con lo que crece en la tierra. Sofía, por otro lado, decidió seguir los pasos de su abuelo paterno y convertirse en historiadora. Se fue a Francia y luego continuó su educación en Inglaterra. Se comunicaban poco con su hermano y sus perspectivas de vida eran bastante diferentes. Así, Alejandro no entendía el casi desesperado deseo de Sofía de encontrar esas pinturas perdidas. Sí, reconocía que era una gran pérdida, pero era simplemente parte de la historia, del pasado. Sin embargo, su hermana no quería escuchar sobre vivir el presente.
Ella era terca y hace aproximadamente un año compartió con su hermano la noticia de que logró rastrear a la persona que ordenó el robo de las pinturas. Sofía supo todo sobre Pedro y entendía que él no querría devolver los cuadros. Ni siquiera querría venderlos. Y podría pensar que algo malo estaba pasando al verla cara a cara. La cosa era que Sofía tenía un asombroso parecido físico con esa misma chica que, hace mucho tiempo, eligió el amor sobre el dinero y la posición social. Sofía sabía esto porque vio una fotografía de una de las pinturas perdidas. Sofía comenzó a planear cómo infiltrarse en la casa de Pedro y simplemente robar las pinturas. Consideraba que le estaría devolviendo la moneda y eso sería justo. Pero luego Pedro murió y su casa se quemó. Sin embargo, Sofía no iba a renunciar a sus planes. Ya sabía que Pedro tenía una habitación secreta y sospechaba que podía tener un sótano debajo de la casa, algún escondite donde las pinturas podrían haber sobrevivido al fuego. Sofía no quería acudir a Andrea. Temía que si ella se negaba por alguna razón, no tendría la oportunidad de investigar lo que quedaba de la casa. Después de todo, teóricamente, Andrea podría empezar a prestar mucha atención a ese lugar. Es por eso que una noche Sofía se dirigió sola a la casa del anciano. Pero allí resulta que estaban los niños. Se convirtió en testigo involuntario de que estaban jugando a invocar a un vampiro y, por obra del destino, logró salvar a la niña. Luego decidió regresar. Y de nuevo, sus planes fueron interrumpidos. Ahora Andrea y Julia aparecieron. Esta última había estado observando a la que consideraba su rival desde hace mucho tiempo. Alejandro dijo que se encontró con su hermana después de que ella salvara a Andrea. Dijo que estaba en shock cuando su hermana le contó sobre sus planes fracasados. Pero aún así logró persuadirla. La convenció de que tal obsesión por recuperar las pinturas a cualquier costo no era normal y que sería mejor aceptar su pérdida. Ahí tienes toda la verdad, dijo Alejandro. Ahora todos ustedes lo saben. Mi hermana, ella es una buena persona. Me reuní con ella y hablé. Creo que logré convencerla de que es hora de dejar el pasado atrás antes de que vaya demasiado lejos. Puedo prometerles que ya no los molestará. Mañana regresa a Francia. Andrea escuchó toda esa historia en silencio y ahora casi no le quedaban preguntas. Pero tenía muchas ganas de hacer dos cosas al mismo tiempo, reír y llorar. Un montón de idiotas, dijo ella y, aún así, se rió. Se rió durante mucho tiempo y luego le pidió a Oscar que le trajera agua, porque tenía la garganta seca. Sin embargo, me alegra que Pedro no haya descubierto quién era su, en resumen, abuelo, suspiró Andrea cuando recuperó la capacidad de hablar con calma. Y me da pena que Pedro, por más que fuera, de manera humana, siento lástima por él. Equivocarse así hasta el final de su vida y no tener a un alma querida cerca para ayudarlo a entender que está perdiendo la razón. Pero bueno. El pasado realmente es el pasado y ya está. Y en cuanto a tu hermana. Y Andrea contó que no, muchas cosas de la casa de Pedro no se perdieron. Alejandro simplemente abrió los ojos cuando escuchó eso, pero Andrea no le dejó decir nada de inmediato. Ella misma continuó. Dijo que si todas esas pinturas son tan importantes para su hermana, que las lleve, de forma gratuita. Porque no tiene derecho a exigir dinero por ellas, y en general, a quedárselas. Después de todo, le llegaron a Pedro de esta manera. Eres una mujer maravillosa, dijo Alejandro. Sí, por lo general lo soy, suspiró Andrea. Está diciendo la verdad, intervino Oscar. He revisado algunos archivos aquí. En algunas noticias de los años 90, realmente escribieron sobre el robo de pinturas a un coleccionista. Intentó encontrarlas de cualquier manera, se acercó literalmente a todos los que podrían ayudar. Cuando encontraste tiempo, frunció el ceño Andrea. Estuviste 2 días inconsciente, explicó Oscar y ella se sorprendió. Y en cuanto a la tierra, dijo Andrea, saben, no voy a vender nada. Es fácil vender. Pero Pedro quería que todo esto se fuera para mí. Entonces, de alguna manera podré ocuparme de la agricultura por mí misma. Después de todo, no soy tan mala en esto, vivo en el pueblo. Hay personas que ayudarán, un notario competente.
Bueno, suspiró Alejandro. ¿Y si se trata de la tierra que ya está cubierta de bosque? ¿Para qué la quieres?, preguntó Andrea en un tono comercial. Pensé en construir una floricultura. Encontraron tiempo para hablar de negocios, se indignó Óscar. Necesita descansar. Tienes razón. Voy a descansar, bostezó Andrea, ahora. Me echaré una siestecita. Pero que tu hermana venga a verme antes de irse a su Francia. ¿Está muy apurada? Tiene la defensa de su tesis. Qué extraño. Y un académico y un ladrón. Bueno, que venga. ¿Y podrán enviarle las pinturas después? No estoy seguro de que sea posible. Después de todo, fueron pintadas en el siglo XIX. Solo no hagas tonterías. Andrea tuvo fuerzas suficientes para levantar la mano y señalar a Alejandro con el dedo. No lo haré. En general, siempre vivo aquí y creo que mi hermana no se opondría en absoluto si las pinturas simplemente regresaran a mí como el heredero directo de mi abuelo. Creo que estará encantada con eso. Finalmente, Andrea tuvo la oportunidad de descansar. Y luego sus hijas vinieron a visitarla. Alba se comportaba seriamente, Patricia lloriqueaba y prometía siempre escuchar a mamá. Y luego vino Sofía. ¿Eres tú? Solo no empieces a decir que soy una mujer maravillosa, Andrea agitó las manos, no tengo fuerzas para escuchar eso. Mejor dime, querida, ¿cuántos años tienes? Y yo tengo 37, suspiró Andrea, disculpa si te ofendo. Pero eres una tonta. No, puedo entender toda la situación con Pedro. El seguro que te hubiera atacado con una estaca, Andrea rió, pero podrías haber venido a mí. No sabía si aceptarías, si me permitirías revisar la casa, respondió honestamente Sofía, entiendo que me comporté horriblemente. Lo que quería robar. Simplemente no podía imaginar que finalmente los encontré, así que... La chica encogió los hombros. Mi hermano ya me reprendió y lo que hiciste. No quiero reprenderte, suspiró Andrea, solo ponte las pilas a tiempo, chica, o te meterás en problemas un día. ¿Lo prometes? Lo prometo. Bueno, eso es genial. Tu hermano quiere dejar las pinturas en su casa. Lo sé, sonrió Sofía, eso será suficiente para mí. Gracias. Devolviste la historia de nuestra familia. Después de eso, Andrea no fue molestada. Se curó y descansó mucho. Pero Óscar venía todos los días. Y luego, el día en que Andrea debía ser dada de alta, él le trajo un ramo de sus flores favoritas. Me estoy divorciando, suspiró él. Julia está en una clínica y no sé por cuánto tiempo. Lo siento mucho, dijo Andrea. ¿Ahora estarás solo con tu hijo? Lo superaré. No, no solo, agregó de repente. Estaré cerca, si me lo permites. Sería lo que más deseo en el mundo.